Suscríbete a la Panterita. Personal, usted tiene que ver esto con aduana. La misma cosa que pasó con el señor Bierzi, ¿verdad? Cuando encontramos azúcar de contrabando. Y miren ustedes cómo la vida nos reencuentra después, porque yo cuando ministro nunca le metí la mano en el bolsillo a nadie. ¿Con la empresa de juego de azar también? Gambling no. La empresa de juego de azar es así. Yo hablé con Elías Saba en su momento y él me dijo que ellos de los premios no cobrados normalmente hacen donaciones. Y recuerdo que esa noche, la famosa foto del cheque de los 50 millones, unas monjitas llevaban 400 y otro llevó 200. Y mi esposa me dice, ¿por qué nosotros nos dieron 50? No, y no sé, le iba a agarrar nomás el cheque si es una donación. O sea que era política de Gambling S.A. hasta que después entiendo que la SED de ese momento impidió ya que los premios no cobrados vayan a donación, sino que entren a la SED como plata para la SED, y ahí se acabó. Mismo caso con Talismán. Talismán es una empresa del Grupo Bierzi. Yo tengo una excelente relación con los directivos del Grupo Bierzi, a pesar de que le incautamos también azúcar en su momento, pero la vida sigue. Senador, sobre el enfoque que ustedes dan, decía que es religioso. ¿Conflictos con materia sanitaria no podrían tener, teniendo en cuenta que la adicción es un problema de salud más que un problema religioso? Es por allí donde también varios profesionales de psiquiatría decían que el enfoque para la rehabilitación debería contemplar la incorporación de psiquiatras, psicólogos y no religioso como el que ustedes dan. Yo tengo un familiar adicto y conozco N familiares N familiares de papás que vinieron. Yo durante 5 años fui el voluntario que recibía a los padres que venían con sus problemas. Y lo que no se puede es mezclar los métodos. Claro que hay métodos psiquiátricos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, ¿qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Dani, ¿cómo estás? Bien, Fede. Fabio Martín. Bien, buen día para todos. Instante con Bruno. Está el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a la audiencia de Cardinal. Bien, seguramente, primero por lo del viernes aliviado, pero ¿qué resultados se dieron después en todo el fin de semana, no? En este tema de quienes estaban cerca de Olimpia. Sí, realmente, bueno, sufrimos mucho el viernes, un primer tiempo donde el equipo no pudo plasmar lo que queríamos, pero bueno, tuvieron los muchachos el corazón y la entereza para darlo vuelta de gran manera en el segundo tiempo. Y bueno, y sí, nos tocó esperar un poco el resto del fin de semana a ver cómo se desarrollaba todo. Y bueno, el campeonato está realmente muy reñido. Hay equipos que le pueden ganar a cualquiera y bueno, dentro un poco de toda esa tendencia, afortunadamente nos permitió alejarnos un poco de lo que viene atrás, ¿verdad? Así que contento con eso, ¿verdad? Sí, porque al finalizar el primer tiempo, como estaba jugando el equipo, uno decía, bueno, ¿cómo lo va a dar vuelta, verdad? Y ya se imaginaba que revivía la esperanza de Cerro, ni hablar Nacional. Ese entretiempo habrá sido bastante complicado, ¿verdad? Porque el equipo, realmente, hay que decirlo, jugó muy mal el primer tiempo. Sí, pero bueno, dentro de todo, si bien obviamente terminamos preocupados, bueno, Martín metió mano rápido ahí en el entretiempo y le cambió la cara al equipo en el complemento, pero bueno, hay que ir llevándolo con tranquilidad, todavía falta mucho, así que yo creo que todo el torneo va a ser así, ¿verdad? Vamos a estar seguramente hasta el final peleando ahí entre unos cuantos, ¿verdad? ¿Le sigue viendo Rodrigo a Cerro y a Libertad como candidato, con la diferencia que marcan ustedes sobre ellos? No, yo creo que la diferencia, si bien nos deja muy contentos y en una posición cómoda, no hay que descartar a nadie mientras los cálculos matemáticos dejen abierto todo. Yo creo que todos siguen siendo candidatos y como te digo, o sea, hay rendimientos altos que bueno, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, así que en nuestra cabeza no está descartarle a nadie y nosotros tenemos que
tenemos que enfocarnos en seguir haciendo lo nuestro, ¿verdad? Presidente, cambiaron de escenario, van a Encarnación, en principio estaba previsto este partido en Itaguante, Sol de América. ¿Eso se da por una cuestión de logística del campo de juego? ¿Lo pidió el cuerpo técnico? Sí, principalmente por el estado de la cancha, ¿verdad? Porque también el equipo nos pide un mejor campo de juego, un campo de juego un poco más amplio. Entonces, también con la intención de obviamente ir a un estadio con mayor capacidad que nos permita un poco mejorar también la recaudación y bueno, así como en todos los rincones del país, Olimpia es mayoría, en Ciudad del Este somos una mayoría absoluta y creo que es una gran oportunidad este sábado para sentir un poco el apoyo de toda la gente del sur del país, ¿verdad? ¿Qué tal, presidente? Bruno te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bruno, querido, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bien. Felicidades por la punta, por esta fecha, ¿no? Porque es cierto, se da la frase esa de que todos jugaron para Olimpia, salvo 2 de mayo, pero Olimpia hizo su trabajo, ¿verdad? Porque pasaba a veces que el puntero perdía y el resto tampoco hacía lo suyo, ¿verdad? Pero acá Olimpia cumplió consigo mismo, ¿verdad? Sí, tuvimos un poco unos altibajos, obviamente, después de la derrota con Nacional. También tuvimos situaciones medio complicadas, ¿verdad? Con la hepatitis de Eric, la apendicitis de César. Entonces se nos presentaron la lesión de Luca. Entonces se nos presentaron ahí unos inconvenientes, digamos, a la hora de armar el equipo, que hizo un poco que se muevan las piezas. Pero bueno, por suerte fuimos enderezando un poco. Lastimosamente los 2 primeros partidos de esta rueda empatamos, pero bueno, logramos una victoria contra Trinidad que realmente la vendió muy cara, ¿verdad? Presidente, ¿viste el gol de Cerro Porteño? O sea, el gol de Luqueño, ¿verdad? Pero en contra de León. Sí. ¿Pero viste en tiempo real? O sea, cuando se estaba jugando el partido. No, vi después. ¿Te mostraron después o vos lo viste? ¿Y qué pensás? ¿Qué opinás? ¿Qué se te vino a la cabeza cuando viste el gol? No, y mala suerte para el muchacho, un jugadorazo de Dios León, realmente creo que uno de los chicos con mayor proyección del fútbol paraguayo. Y bueno, y pasa, esas cosas pasan, ¿qué va a hacer? No, obviamente una en un millón, y bueno, justo le tocó a él y bueno, para felicidad de Luque, que significó un gol para ellos, ¿verdad? Pero yo creo que son cosas que pasan, tampoco hay que crucificarle al chico, ¿verdad? Claro. Estamos, para la gente de ABC TV, le avisamos a los oyentes que quieran seguir el caso Leite. La conferencia continúa el trabajo profesional de todo el grupo ABC. En ABC TV pueden seguir el caso de la conferencia de Leite. Vos sabés que mucha gente lo está crucificando a este chico, ¿verdad? 17 años tiene. Mucha gente lo está pegando, pero de arriba abajo. Vos como presidente, mirá que del rival, del contrincante, decís que es un error que le puede pasar a cualquiera, Coto. No, claro, así como también a nuestros chicos, de repente hay gente que no le tiene paciencia y bueno, también creo que hay que cuidarle a los chicos. Nosotros tratamos de hacer un trabajo íntegro con los nuestros, ¿verdad? Hoy en día el acceso a redes sociales, etcétera, tienen que tener una fortaleza mental importante, porque tampoco, como son chicos jóvenes, seguramente están mucho tiempo conectados a redes sociales. En redes sociales el 99% de las cosas siempre son malas, todo es odio, entonces no tiene que dejarse llevar por eso, ¿verdad? Yo creo que situaciones así desafortunadas en un juego les pasaron a los mejores jugadores del mundo y bueno, hay que saber sobreponerse rápido y seguir trabajando y que eso no te coma la cabeza, ¿verdad? Yo creo que o sea, no solo por este chico León, sino para todo, ¿verdad? Para los nuestros también. Nosotros tratamos un poco de que ellos se sientan siempre arropados y concentrados en lo que tienen que hacer y que no se dejen llevar por todo ese mundo externo que le puede generar
un estrés innecesario, ¿verdad? Presidente, ¿podés aclarar, porque justo ese día, previo al partido, salió el tema del caso Arias, de Junior de Barranquilla? Este abogado argentino Becelares publicaba de que Olimpia debe pagar. Eso salió esa es una sentencia ya de hace 4 o 5 meses por ahí. No salió ese día, no sé con qué objetivo justo el día que jugamos sacan eso, ¿verdad? Ah, qué raro. Ya es viejo, es uno de los casos por los cuales Olimpia está inhibido, ¿verdad? De fichar, no es algo que se sumó a lo que ya teníamos, o sea, eso está más pegado hace rato ya dentro de nuestro esquema de cosas que tenemos que levantar, ¿verdad? Así que nada, lo venimos negociando y llevando adelante, pero no es nuevo. Y no sé, este abogado siempre publica cosas así, justo los días que jugamos, cosas así, tiene algo con Olimpia, ¿verdad? Pero no cambia absolutamente nada lo que venimos haciendo. Esta deuda está dentro del trabajo que ustedes están realizando para levantar todo de una vez, ¿verdad, presidente? Así mismo, está totalmente mapeado dentro de eso. No es algo que se sumó este fin de semana como hicieron hacer, ¿verdad? Pero qué raro porque, o sea, 5 meses atrás es esta noticia, o sea, ya el laudo del Tajo, la FIFA en todo caso. Sí. Pero más incluso la fecha concreta no la tengo ahora en mente, pero no es de absoluto de ahora. Ya es un caso viejo. Ya es muy viejo. ¿Cómo está el doctor Escabone? Bien, siempre estoy en contacto con él. Y bueno, él está siguiendo de cerca toda nuestra campaña, siempre mostrando el apoyo. Yo recurro mucho a él y a otros directivos siempre para consejos en varias cosas de lo que se necesita en el club, ¿verdad? Así que siempre acompañando, ¿verdad? Pero siguen hablando por el tema de las deudas. ¿Cómo quedó eso, presidente? Sí, de hecho, sí, más que hablando de las deudas, él está participando en un armado que estamos haciendo de un plan estratégico a 20 años del club, ¿verdad? Y obviamente dentro de ese plan estratégico está el tratamiento de deuda y de repago de deuda, ¿verdad? Y es lo mismo que venimos trabajando hace un tiempo que él ya lo había comentado públicamente, ¿verdad? O sea, ese trabajo va a continuar, el de buscar el mecanismo para saldar todas las deudas, de hacer una... Sí, no. De hecho, estamos teniendo reuniones semanales, vemos cómo vamos avanzando. Hoy tengo una reunión justamente de esto también, no con él, pero con el equipo que está trabajando en esto, así que... Estas no son cosas que de un día para otro nomás se solucionan, ¿verdad? Estamos todavía ajustando todo lo que es el plan estratégico del club, y bueno, y la idea es un poco que las siguientes administraciones puedan llevarlo adelante, lo que nosotros dejemos como base, ¿verdad? Entonces estamos trabajando sobre un plan que sea a largo plazo para que el club se vuelva mucho más fuerte, ¿verdad? Presidente, para cerrar nomás este tema, porque ocurre que son tantos los olimpistas que nos preguntan, ¿vos crees factible que con el equipo que está trabajando ahora, tenés una reunión, estás anunciando de nuevo el equipo económico, más el trabajo que hace el doctor Escabone, todo tu equipo, vos pensás que Olimpia podría llegar a hacer ya un acuerdo generalizado y poder fichar para fin de año, o eso todavía va a ser complicado? Estamos trabajando justamente para eso. O sea, yo quiero tener cerrado el plan estratégico y la captación de fondos antes de fin de año. Ahora, de que es complicado, sí, es complicadísimo. Mucha gente estuvo, por ejemplo, me estuvo pasando esto que hizo River ahora de la emisión de bonos para la construcción de un centro de entrenamiento, creo que están haciendo, y la ampliación de su estadio, si no me equivoco, que tuvieron una respuesta abrumadora. Creo que mucha más gente aplicó para la compra de bonos de lo que había disponible. Entonces, nada, siguiendo un poco
eso que están haciendo otros clubes también estamos terminando también nosotros de darle forma al plan, y una vez que tengamos eso listo, ya tuvimos reuniones con fondos internacionales, con 5 específicamente, pero todavía no hay nada cerrado. Ya estamos trabajando y sí, la idea es poder llegar antes de fin de año. Pero eso es muy clave lo que está diciendo. Con 5 grupos hablaron, quiere decir que hay interés desde afuera. O sea, no es que está complicado, porque si vos me decías, estamos hablando con un solo grupo, o sea, anunciar que hay 5 grupos que quieren invertir en el Olimpia. Con quienes tuvimos charlas, ¿verdad? De hecho, hay varios que a nivel de Sudamérica están ahora iniciando eso. No sé si también ya vieron, Estudiantes también está con algo así parecido. Sí, vi. Y bueno, es como que le están poniendo los ojos a Sudamérica y bueno, nosotros estamos tratando de subirnos a esta ola, ¿verdad? Y estamos muy expectantes de que podamos lograrlo, ¿verdad? Sí, en Estudiantes vi que es un grupo inglés el que va a aterrizar y que inclusive van a hacer un nuevo estadio. Es lo que estaban... Los pormenores, sí, pero creo que viene por ahí. Sí, es así. Y bueno, y lo importante es hacer estos acuerdos que también, y no es que Olimpia busca hacer una SA ni nada de eso, ni mucho menos, al contrario. Nuestra idea es buscar un fondeo, un apoyo de afuera que sea beneficioso para el club y que el club siga siendo los socios, ¿verdad? ¿Cómo marcha en estos momentos la obra del nuevo estadio? ¿Cómo está, presidente? Se inició ya la parte de fundaciones, que era lo que estaba retrasando un poco. Y también tenemos unos pequeños cambios que lo vamos a estar anunciando creo que la semana que viene al proyecto que habíamos presentado, que también tenemos que hacerlo pasar por asamblea, porque vamos a estar necesitando comprar unas propiedades ahí cerca del club. Entonces estos nuevos reajustes que se están haciendo los vamos a tener la semana que viene, probablemente ya mostrándolos al público. ¿Y ya tienen la propiedad, presidente, en vista? Sí. Tenemos 2 que ya están cerradas y nos falta una más todavía. ¿Pero esto sería para qué, presidente? Son cuestiones que se necesitan por acceso, porque de repente hay que agrandar ciertas partes para hacer un poco más cómodo los ingresos a estacionamiento, etcétera. O sea, son cosas que son espacios que se van a necesitar para que el estadio pueda tener la comodidad que necesitamos, básicamente. ¿Es sobre San Miguel, Marco de Bris, creo que se llama, uno de los accesos, o es por otro sector el que adquirieron la...? No, en las 3 calles, en las 3 calles de atrás. En las 3 estamos viendo... sobre España. Hacia España, hacia Pitiantuta y hacia General Santos. Qué importante, o sea, 3 accesos claves ahí. 3 accesos muy importantes. Por eso no te puedo dar tanta información porque vamos a hacer una presentación más formal de eso ahora muy pronto. Presidente, perdón, ¿y va a ser realmente el estadio más grande del país? ¿Será techado? Porque esto se había hablado y ahora que estamos en conversación directamente contigo, ¿el estadio puede ser el más grande del país y podría ser techado? No quiero adelantar nada de eso, Bruno, de ninguna de esas afirmaciones que estás haciendo hasta que no lo hagamos ya de manera pública. Pero es un proyecto, es un sueño. Es un proyecto, un sueño. Es un sueño que va a cambiar, va a ser un punto de inflexión en la historia del club y nos va a permitir ser mucho más grande de lo que somos. ¿Va a haber un antes y un después en el fútbol paraguayo, presidente? Por lo menos ahora, en este tiempo. Totalmente. Estamos seguros que va a ser. Perdón, Fabio. No, justamente le quería preguntar con respecto a eso de la capacidad, ya lo está explicando el presidente. Pasando a otro punto, se está hablando mucho el tema de la continuidad de jugadores, de ampliar contratos, presidente, lo de Facundo Zavala que surgió hace poco, y tengo entendido también que están hablando con Gastón Olveira y con, en este caso, Lucas Prato también para la ampliación de sus respectivos contratos. Sí, con ambos estamos
estamos ya en la etapa final de la negociación. Seguramente en los próximos días vamos a estar cerrando. En el caso de Gastón, ¿cuánto tiempo más sería presidente de su contrato? Estamos hablando de 4 años más. A 4 años más, que es clave, presidente. Olveira comenzó el partido contra Trinidense y tuvo ya una tapada extraordinaria, ¿verdad? Pues sí, doble tapada. Un baluarte en el equipo, un arquero excepcional, para mí top 5 de Sudamérica, y aparte lo más importante como persona es realmente muy buena gente, muy buena persona y suma muchísimo al grupo, y bueno, para nosotros esas cosas son también demasiado importantes. Rodrigo, Salazar puede volver al plantel de primera, el Tucú. Sí, eso no es una cuestión nuestra, él está con la reserva por disposición técnica, ¿verdad? No, en absoluto no es algo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Es algo 100% decisión técnica. Bueno, desde aquel partido con Ameliano, que había sido tan desgraciado para varios, o sea, nunca fue una decisión dirigencial, sí técnica en aquel momento. Totalmente, nunca fue en absoluto una dirigencial. Nosotros, todos los jugadores de la plantilla están a disposición del cuerpo técnico, que ellos, cuando ellos crean necesario, lo pueden utilizar. Con Olveira decías 4 años, se anunciaría en los próximos días. Y en el caso de Prato, ¿por cuánto tiempo sería presidente en principio? Con Lucas es la renovación de 1 año más. Un año más. Sí. Rodrigo, volviendo al tema cancha, estadio, por lo menos la fecha para estar operativo, ¿eso se puede dar? No entendí. No, la fecha de la inauguración. Más allá que bien marcaste que todos esos detalles importantes los vas a guardar para el anuncio. A esta altura y con los cambios que estamos teniendo y con lo que vamos a presentar, mostrar y contarle al pueblo olimpista, no estamos allá. Hoy no te puedo decir una fecha exacta porque recién lo vamos a saber en el final de la semana que viene más o menos. Rodrigo, el hincha pide mucho porque hay una corriente ahora después del resultado y todo lo que se dio. ¿Por qué no el partido en el Defensor del Chaco? Y aquella vez que se jugó en Itagua, ¿por qué Olimpia no pudo conseguir el Defensor del Chaco aquella vez? Nosotros pedimos el Defensor del Chaco para ese partido. Lastimosamente no explicaron y de muy buena manera. Realmente APF nos comunicó que no se podía porque se había hecho un corte vertical del campo de juego y que podían arriesgar solamente cargarle a la cancha con un solo partido en esta semana, y como ellos ya tenían un compromiso de darle a Cerro la cancha porque era la inauguración de las Olimpiadas Especiales, no le dieron a ellos, ¿verdad? Y bueno, nos dieron esa explicación y bueno, pues la tomamos de la mejor manera y bueno, buscamos un escenario alternativo que el equipo no queríamos viajar, entonces la cancha de Itagua era la única que nos quedaba cerca, ¿verdad? Presidente, me pasan una estadística acá y quiero corroborar y preguntarte al mismo tiempo, ¿verdad? Porque los números son los números. Pero en mi cuenta de Twitter justamente publiqué, en lo que va de clausura 2024, el Club Olimpia recibió 40 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas. ¿Cómo ves hasta acá el arbitraje para con Olimpia y el resto de los equipos? Y mira, nosotros hacemos una comparativa ahí con Cerro y Libertad, ¿verdad? Y somos el equipo que más tarjetas tiene en contra y el que menos tiene a favor. El que más penales tiene en contra y el que menos tiene a favor. Pero en todos nuestros juegos tenemos por lo menos 57 a 60% de posesión. Entonces, la rigurosidad con nosotros suele ser mayor que con los otros, ¿verdad? Pero nos salimos nomás a estar llorando todo el tiempo, ¿verdad? Pero está bien, o sea, no es parte del juego. Nosotros
creemos que el torneo está muy disputado. Me parece que también equipos como 2 de Mayo, Nacional, que estén prendidos, hacen que le hacen bien también al campeonato y bueno, acá más que nada es seguir mirando un poco todo y bueno, cuando nos parece que algo nos perjudica o algo, bueno, lo tratamos primero en privado, entonces lo estamos llevando de esa manera. Rodrigo, hablando de la localidad, porque tienen Sol de América, después tienen Libertad y después ya viene el Clásico. ¿El Clásico se va a jugar sí en el Defensores? Sí, ya tenemos confirmación de que vamos a jugar en el Defensores. Está bien, había preocupaciones en los hinchas, decía Ciudad del Este, que es el único otro lugar donde se puede jugar, ¿verdad? Pero Defensores del Chaco, estamos viendo, último fin de semana de octubre. Sí, es 27 sería. Exactamente. Presidente, es momento de mucha concentración, de no bajar la guardia por la distancia que se tomó por esta fecha donde hay mucha exaltación del hincha del Olimpia, ¿crees? ¿Vas a hablar con el plantel? Porque cuando uno está cerca a la meta, como que se quiere relajar, ¿verdad? Eso pasa en distintos deportes inclusive. Entonces la pregunta es si eso va a hacer que vos te muevas un poquitito o lo vas a dejar a cargo del propio Martín Palermo o lo vas a charlar con él. No, nosotros tenemos comunicación diaria. Yo estoy en la villa todos los días con los muchachos y nuestro equipo está totalmente mentalizado en lograr el campeonato. El grupo está demasiado fuerte. Somos todos muy autocríticos cuando las cosas no salen bien, siempre haciéndolo de la mejor manera y lavando la ropa en casa, ¿verdad? Así que realmente, obviamente vamos a llevarle a los muchachos a que la ansiedad esa que siempre se presenta en el tramo final del campeonato sea lo menos perjudicial posible y que no se salgan del objetivo. Así que bueno, vamos a ir llevándolo de esa manera y ojalá que podamos coronar esto como todos queremos, ¿verdad? Perfecto. Presidente, Ariel, ¿querés preguntar algo más? Bueno, están los muchachos, correcto. ¿Querés agregar algo que considerás importante? No te preguntamos. Está el tema de las chicas, que no hay que descuidar esto, que es muy importante, porque todos los clubes están cada vez dándole más oportunidad y se está invirtiendo cada vez más también en el fútbol femenino. Olimpia está en cuartos de final de la Libertadores, ¿verdad? Ayer le ganamos 3-0 a Always Ready, el primer partido le ganamos 2-1 a Colo-Colo. Ahora nos queda cerrar la serie contra Santos, Brasil. Realmente las chicas están en un muy buen nivel. Tenemos mucha expectativa de que podamos pasar cuartos de final y posicionarnos entre los 4 mejores del continente. Así que bueno, estamos a full nosotros apoyando el desarrollo del fútbol femenino y bueno, Olimpia, como todo lo que hace, tiene que entrar a ganar y bueno, eso es lo que venimos transmitiendo en el club y también un trabajo espectacular de nuestro departamento de fútbol femenino con José Lescano, Jorge Quintana en la cabeza, que lo vienen llevando de una manera muy profesional y bueno, apostando al crecimiento del fútbol femenino. Olimpia siempre tiene que estar a la vanguardia de los deportes que practica la institución y bueno, esto no es la excepción, así que muy contento y bueno, expectante de cómo nos vaya en el torneo. Presidente, un fuerte abrazo, felicidades por el momento, muchas gracias por atendernos, muy amable. Saludos, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Adiós. Gracias. Rodrigo Cotonoves, presidente del Club Olimpia. ¿Habrá un antes y un después? Tema del estadio, cuando le preguntábamos si va a ser el más grande, si va a ser techado, está buscando el momento de hacer el anuncio. Tema económico en Olimpia clave. Hoy tiene una reunión nuevamente con su equipo, siguen hablando con Escabone, 5
empresas inversoras con las que ya conversó Olimpia. Tucu Salazar podría volver al plantel principal del Olimpia. La bomba, sin duda, creo que es la noticia del día. Gastón Olveira por 4 años más. Esa sería la renovación del Olimpia que se haría público en los próximos días. Y con Lucas Prato van a extender 1 año más. Entre algunos de los temas destacados que nos dio a conocer el presidente del Club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués. Se está hablando mucho el tema de la continuidad de jugadores, de ampliar contratos, presidente, lo de Facundo Zavala que surgió hace poco, y tengo entendido también que están hablando con Gastón Olveira y con, en este caso, Lucas Prato también para la ampliación de sus respectivos contratos. Sí, con ambos estamos ya en la etapa final de la negociación, seguramente en los próximos días vamos a estar cerrando. En el caso de Gastón, ¿cuánto tiempo más sería, presidente, de su contrato? Estamos hablando de 4 años más. Y en el caso de Prato, ¿por cuánto tiempo sería presidente en principio? Con Lucas es la renovación de 1 año más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y vamos a escuchar, después de Edgar, 10 menciones, por favor. Qué caliente final en Cerro Porteño. Y ya está Juanma para hacer anuncios. Gente que se incorpora al Club Cerro Porteño, al cuerpo técnico de Carlos Jara Sayer. No es menos llamativo, porque ya desembarcó Carlos Jara Sayer, ya debutó, y ahora se van a sumar. Lo mío pasó en la selección. Sí, lo mismo pasó, pero acá sí. estamos hablando, Juanma nos anuncia a 2 personas. Sí, Edgar, por favor. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años. Y en cuotas desde solo 199,000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Antes de continuar, vos tenés el relato en tiempo real de la jugada de Aguayo, de cómo se inicia, porque ahí nosotros decíamos con Federico y con Dani, bueno, en el relato yo digo, es falta, sí. Para mí es falta de Carrizo. Nosotros asentíamos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Contra Maná, ¿verdad? Contra Maná que estira la pierna y de ahí continúa la acción, recupera Cerro y va la contra y mete Aguayo. Por eso nomás, si tenés eso, Ariel, después lo del final caliente de Cerro Porteño. Cooperativa Capiata, con más de 165,000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta, además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. 40 años juntos, alcanzando metas. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo, llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Evidentemente tienen un tiempo para anunciar lo del nuevo estadio del Club Olimpia, pero habló de la compra de 3 terrenos, Pitiantuta, España y General Santos, los 3 accesos. Y hablaba de un antes y un después porque le insistimos, no quería él dar detalles cuando le pregunté si va a ser el estadio más grande del país, si va a ser un estadio techado.
pero decía él va a ser algo... Va a marcar un antes. ¿Cómo fue? Pero un antes y un después, ¿verdad? Pero yo creo que le puso... Nos va a hacer más grande de lo que somos, algo así. Va a ser más grande. Nos va a hacer más grande. Él marcó que va a ser un punto de inflexión en la historia del club. A ver, va a ser realmente el estadio más grande del país, va a ser techado, porque esto se había hablado y ahora que estamos en conversación directamente contigo, el estadio puede ser el más grande del país y podría ser techado. No quiero adelantar nada de eso, Bruno, de ninguna de esas afirmaciones que estás haciendo. No lo hagamos ya de manera pública. Pero es un proyecto, es un sueño. Es un proyecto, un sueño. Es un sueño que va a cambiar, va a ser un punto de inflexión en la historia del club y nos va a permitir... espera un ratito y después volver. Va a ser un sueño, un punto de inflexión para la historia del club, dice. Pon otra vez, Ariel. Es un sueño que va a cambiar, va a ser un punto de inflexión en la historia del club y nos va a permitir ser mucho más grande de lo que somos. Bueno, ¿tenés cuando le volvemos a hacer la repregunta, Ariel? Bueno, esperamos. O sea, evidentemente están esperando hacer el anuncio, ¿verdad? Pero si va a ser algo histórico, algo... Quiere decir que efectivamente la información... Ahí ya nos confirma que sí, ¿verdad? Ya te dijo todo sin decirlo. Más grande de lo que somos. Sí. ¿Va a haber un antes y un después en el fútbol paraguayo, presidente? Por lo menos ahora, en este tiempo. Totalmente. Estamos seguros que va a ser. Ahí está. Bueno, ¿cómo te va, Juanma? Móvil, Free, gusto de saludarte. A ver, sí, ahora sí. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Espera, ¿qué pasa en Cerro? ¿Se suman 2 integrantes más al cuerpo técnico de Cerro Porteño, por favor? Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218.000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioetec Pharma. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, botifarras, hasta bien y besitos picantes. Acércate ya a cualquiera de las sucursales de pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos Trequia Picanto 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. ¿Qué pasa en Cerro? Se suman 2 nuevos integrantes al cuerpo técnico que encabeza Carlos Jara Zaguer. El sábado el debut del Cerro Porteño con derrota ante Deportivo Luqueño y hoy el anuncio que aguardamos sea oficial, pero es una información 100% confirmada. El asistente técnico, o mejor dicho, se va a sumar un nuevo asistente técnico. Recordando que Jorge Martín Núñez ya ocupa ese cargo desde el paso de Jara Zaguer en la selección sub-23. Estamos hablando de el exfutbolista formado en Olimpia, consagrado en Cerro y que defendió los colores de la selección boliviana. Nelson Cabrera, ex defensor central, es nuevo asistente técnico de Carlos Jara Zaguer. Perdón, Nelson Cabrera. Nelson Cabrera dejó el fútbol en marzo del año pasado, de este año, y en agosto él anunció a través de sus redes sociales que ya tenía el carnet de director técnico. Él terminó los estudios y hoy tendrá su primera experiencia en un equipo de primera división como asistente técnico del profesor Carlos Jara Zaguer. Pero ¿y qué pasa con Jorge Núñez?
se suma en este caso, tendrá 2 asistentes. Pero no, pero vos estás anunciando como asistente principal a Cabrera. En realidad se suma al cuerpo técnico. Ya le pasó esto. Pero dos asistentes, perdón, para completar la información. ¿Y quién es la otra persona que se suma? Un preparador de arqueros. En este caso estamos hablando de alguien que ya estuvo en Cerro Porteño en el 2019, incluso un poco antes también ya. Estamos hablando del profesional que últimamente estuvo trabajando en el Rayadito, en San Lorenzo, en la división intermedia, también tuvo su paso, después de Cerro Porteño estuvo por Nacional y ahora retorna a Barrio Obrero. Estamos hablando del preparador de arqueros Augusto Ayala, quien también se suma al equipo de trabajo, recordando que Cipriano Leguizamón es también uno de los preparadores de arqueros de este cuerpo técnico. Bueno, te pregunto, porque Nelson Cabrera, perfil joven, recientemente se dejó del fútbol, y Augusto Ayala, preparador de arqueros, ¿cuál es su perfil? Él trabajó en las formativas, si mal no recuerdo, incluso trabajó en la época de Tiburón Torres y después se mantuvo en el cargo. Estuvo allí, es un arquero joven que hizo sus primeras armas en Cerro Porteño, en la formativa, en el Parque Azulgrana. Después tuvo la posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de primera división. Luego sale del club él, va a trabajar a Nacional. Allí se me pierde un poco cuáles fueron sus siguientes clubes, pero últimamente trabajó con Héctor Matador Núñez en la intermedia, en el Rayadito. Y lo de Nelson Cabrera es nuevo. El nuevito de paquetes, o sea, él va a debutar entonces en Cerro Porteño. Sí, señor, va a ser su primera experiencia. Y Ayala es joven también. Sí, es un profesional joven. Pero un profesional joven con experiencia. Ya con experiencia debe estar por los 40, 42 años máximo. Muchachos, ¿tienen preguntas más sobre Juanma, lo de Cerro? No, yo te decía porque... que a mí realmente me llama la atención. Cuando él estaba para ya dirigir el preolímpico, Jaraseguer lo tenía a Jorge Núñez como ayudante, pero no estaba Uglesic, que llega ya por noviembre. Ya cuando después de lo que lo habían confirmado. A mí no me llama la atención después de los partidos amistosos que no le fue muy bien a Paraguay. No tiene un cuerpo técnico constituido, salvo Núñez, ¿verdad? Y seguro se habrán dado cuenta de algunas cosas que no se dieron cuenta, porque fue lamentable la conferencia de prensa de Carlos Jaraza ayer. Espera, ¿cómo que lamentable? Yo igual voy a decir, lo siento mucho, pero yo lo juego como profesional, no como persona. Lo que dijo fue una paparruchada total. ¿Pero por qué, Ariel? ¿Qué cosa dijo? No sé qué partido vio. Espera un ratito. Poner la rueda de prensa de Carlos Jaraza ayer. Sí, no, pero espera, te pones rojo, está saltado. Espera, 9 de abril del 2024, me envían acá archivo. Nelson Cabrera, en su cuenta oficial de Twitter, dijo: los tiempos de Dios son perfectos, oficialmente con licencia. Muchas gracias, @APF oficial, y frente a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Mira, Federico, te muestro acá. Ahí recibió Fabio, su licencia. ahí recibió la licencia. Ariel, mira, fíjate, Nelson Cabrera. Es un preparado. Bueno, yo quería preguntarle, Juanma, un psicólogo también está en su mano, ¿verdad? Está en los planes. El Cerro tenía un psicólogo que era del club, pero están viendo la posibilidad. Ahí sí no tengo confirmada la información. Si van yo tampoco tengo el nombre, pero sé que van a sumar un psicólogo. Si van a sumar al que ya está o van a cambiar el que está, eso todavía no. Bueno, pero ahora 2 ya oficialmente, sin entrar a juzgar, evidentemente algo pasó, un golpe de timón, algo porque no es normal. O sea, a ver, si Cerro ganaba, yo no sé si esto iba a pasar. Te pregunto a vos sinceramente, Juanma, vos que manejás mejor información en Cerro Porteño. Yo tengo una opinión formada sobre la designación del profe Jarazaguer, pero definitivamente van viendo el día a día y la situación evidentemente no pinta bien en Cerro de cara al futuro incluso, entonces obliga a tomar cartas en el asunto y a ir introduciendo piezas para tratar de mejorar la situación actual. Pero perdón, cierto lo que me dice Federico, lo de nosotros a Cipriano, ya habíamos recibido ese día la información y le preguntamos al propio Cipriano si se iba a sumar un preparador de arquero más joven.
Así Y mismo. él dijo, sí, eso lo vamos a hablar, vamos a ver una vez que estemos en el club. Y me llamó Jaras ayer a las 7 de la noche y me dijo, vamos a ir a trabajar a Cerro. Eso fue textualmente lo que él dijo. Pero lo de Nelson Cabrera, ahí sí me llama la atención, y me llamaría más la atención también el cambio del psicóloga, o que se contrate otro profesional más en ese ramo, porque que evidentemente están reforzándose. O sea, vos entras a la batalla con, no sé, con 2 o 3 personas, pero decir, no, espera un ratito porque esta batalla la tenemos que ganar con más gente. Esa es la impresión que yo tengo. No sé si ustedes, muchachos... Expandir esa premisa y decir que entraste a la batalla sin todos los... Claro, sin todos los elementos. No, pero espera. Pero claro, Lamentable conferencia. Vos me decís, entran sin todos los soldados a la guerra. Yo creo que lo dijimos en tiempo real. Es más, yo le dije después a Federico, porque yo todavía tenía el retorno. Cuando hacemos la transición para el partido de Guaraní Libertad, Ariel lo arranca. Espera. Porque yo cierro diciendo, si esto que acaba de decir Jarazagui lo decía Manolo, los muchachos ahí jugamos, eso le iban a metralla. O sea, iba a ser, pero al ser Poner en contexto, ayer, porque mucha gente, yo estaba escuchando, pero, claro, pero la explica un lectura- poquito, que Jaras porque ayer él no se dio entiende- cuenta del por qué se anuló el gol de Aguayo. Él preguntaba eso. No es solamente eso, que Jaras ayer vio a un equipo que jugó bien. Sí. Por eso. O sea, si yo tengo que resumir, tipo en el colegio, idea central de la conferencia de Jarazaguera, al profe le gustó cómo jugó su equipo. Punto. Entonces, si eso lo decía Manolo, iba a ser un escándalo, se iba a hablar de su Le felicité en el vestuario, güey. Con No, este, por eso. ¿sabe cómo ¿Qué? digo? Con este Sí. esfuerzo, con esta forma de jugar, vamos a ganar muchos partidos más de lo que vamos a perder. digo. Palabra más palabra. Este es el camino, más o menos, dijo. Sí, es claro. Dijo en una palabra parte, por dijo en una palabra. Bueno, parte. pero si no entraba el gol en contra, fue una jugada desgraciada. Cerro aplazado, pregunto. Aplazado, aparte del gol que marcó Aguayo, que se anuló, fue el del arquero. A mí lo que me llamó la atención, pues yo estaba escuchando en tiempo real, me quedé en la camioneta, estaba escuchando cuando él dice, ¿por qué se anuló el gol de Carrizo? Pero eso fue, la jugada, la infracción fue frente a su banco. Vos tenés el relato en tiempo real. Perdón, Ariel, ponelo al aire, por favor. Aguayo para la contra, metiendo ahora con todos los Cerro Porteños. Aguayo se demoró. No, acompaña tiene nadie. que ser un poquito atrás. No importa si hay una tanda. No importa si hay una tanda, porque se va a entender ahí claramente lo que pasó. Porque nosotros en tiempo real describíamos. Aguantame un ratito, Ariel. Espérame, Juanma, sí, Eva, por favor. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulás puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En crédito, amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, maracuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en Blas
las mejores tiendas del Paraguay. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. 12:20, está tan apasionante todo esto que fuera al aire. Estamos hablando del caso Uruguay, hay un desmadre en Uruguay, habló Nández, habló Pajarito Valverde, ayer marcó Federico Santander. Federico Santander marcó el gol de la victoria de Nacional. Estaba siguiendo en tiempo real, estaba haciendo zapping con las distintas radios uruguayas, muy apasionante. Marcó Federico Santander el gol y vos sabés que iguales somos con los uruguayos, cómo nos parecemos, será. Vos sabés que yo estaba escuchando y me transportaba a Paraguay. Vos sabés qué pasó. La hinchada de Nacional comenzó a lanzar bengalas y le hirieron a un propio jugador de Nacional y el partido estuvo a punto de suspenderse. El árbitro inclusive paró el partido. Alex Cerro, a Gabriel Báez. A Gabriel Báez, exactamente. Y decían ellos, no, pero estos son los mismos de siempre. Estos son los barras que nosotros pasamos acá, son protegidos por los dirigentes, hipocresía pura. Vos sabés, yo decía, a veces Cardinal, la radio, porque también tiene dos, yo le estaba escuchando a Roberto Moar, el relator, y tiene dos comentaristas también. Y vos sabés que los dos comentaristas, no, una vergüenza, estos están apañados por los dirigentes, estos reciben entrada, son acompañados. Yo decía, esta radio uruguaya, decía, no, y después, mira, fulano le decía, vos pasás un día cualquiera acá entre semanas, y vos lo ves dentro del club a estos tipos, estos son los mismos que, y después termina el partido, y los de Nacional van a festejar a la gradería de donde se tiró la bengala, y dijo, no, mira, qué vergüenza. Mirá lo que son los propios jugadores los que se van y también se prestan a esta vergüenza. ¿Por qué no se van a festejar? Por decirle con preferencia, porque se jugó en el Parque Central y Nacional era local. Entonces decía, qué falta de vergüenza total, ya decían, van a festejar con los mismos que le agredieron y que pudo haber suspendido el partido. ¿Cómo nos parecemos? Increíble. Y en un momento dado, se empujaron, se golpearon, se pegaron. Era un clásico limpia Cerro. Ahí estuvo metido Báez también en la trifulca esa. Estuvo. Sí. Y Santander le pegó a los Santander, sí, no le pega muy bien la pelota. Un golazo. En un momento, valoraba mucho porque pasó mal Santander, dicen en Montevideo. Pasaron algunas cosas que... mira. Sí. Tema lico, ¿verdad? Sí. Pero vos sabés que, Federico, escuchaba yo en la radio y los mismos males que nosotros tenemos acá, ellos estaban describiendo en el clásico, que hay un apoyo y que hay pura hipocresía, que en realidad son apañados los barras bravas, ¿verdad? De los clubes, no solamente decía Nacional de Montevideo, porque era una locura lo que estaba pasando. A ver, hoy, poneme en tiempo real lo que pasaba. ¿Por qué se anula el gol de Aguayo? Por la falta previa de Carrizo, que existió. Y Carlos Carazaguer, eso me llamó la atención, en conferencia de prensa preguntó por qué se anuló el gol. Él pensó que no era... él pensó que hubo algo, o una mano, o algo, claro, porque dijo, ¿qué fue lo que pasó? En el gol creo que la pelota pegó en un jugador de ellos, dijo, y después no sé por qué anuló, y no habló jamás de la jugada. No, él no sabía, no se dio cuenta de la jugada, pero en ese momento. No hay gente que le apoye en el video, no sé, pregunto yo, porque frente a él también fue la jugada, ¿verdad? ¿Dónde se originó todo? ¿Puede ponerlo al aire? ¿Sí, Juanma? No merece Carazaguer ser expuesto de esta manera. Él es un señor que merece todo el respeto, la gente le quiere, incluso el hincha opina, le pedían que se va a quemar, le decían los hinchas. Es el menos responsable de este momento de Cerro. ¿A qué apunta el departamento fútbol en contratar a un entrenador como él? No entiendo sinceramente, y no merece tampoco ser expuesto de esta manera al profe Carazaguer. Pero fue una vergüenza su conferencia, dice, espera un ratito...
Juanma, porque vos tenés tu opinión, Ariel, vos tenés la tuya. Vos Y sí me que, imagino, Juanma, que estuvo allí in situ. Juanma, vos te habrás sorprendido más, ¿verdad? No, Ariel, ¿y qué esperaban? ¿Qué esperábamos? ¿Qué espera el hincha de Cerro? ¿Qué esperó la directiva al contratar a Jaras ayer? Es más, una Con todo parte a mí me el respeto que sorprendió se y yo dije merece. no tenía nada que ver. Empezó a hablar del jugador táctico que corta jugadas cuando el equipo perdió. Afuera se incendiaba todo y él decía, hasta felicitaba a sus jugadores por el compromiso, por la entrega, todo lo que vos quieras. Convengamos, Juanma, porque yo me proyectaba un poco en lo que habrá sido usted. No sé si se codeaban o no, porque ustedes vienen de conferencia. Vos con tu particular relación que tuviste con Manolo cuando te mentía luego allí abiertamente. Primero, si lo que el sábado dijo don Carlos lo decía Manolo, eso se incendiaba. Y segundo, yo me imagino hasta por una cuestión humana. Ustedes escuchaban y apreciaban lo que era una lectura equivocada objetivamente, pero era porque se trata de Carlos Jara Xavier. Yo me supongo, Juanma, lo que habrá sido esa interacción. Y fue así, Dani, fue tal cual. ¿Qué le vas a decir a un señor? Ganó el logro más importante del fútbol paraguayo, consiguió en el 2004. Por eso hay que respetarle, ¿verdad? Y por eso no, no puedo que... por ¿Qué eso va a le corté a decir? Ariel, o sea, le dije, pero espera un ratito, pero Bruno, una vergüenza la conferencia, pero espera. Pero eso es lo que contrató la dirigencia de Cerro, No, justamente ya sé, para que pero su conferencia pero no es sean... un tema que vamos a debatir aparte, ¿verdad? Una cosa es lo que, porque yo creo que fue un acto de populismo, para mí. Lo de Jara Xavier fue un acto de desesperación y de populismo, o sea, vamos a ser sinceros. La semana pasada A ver, eso. pero yo creo que hay que respetarle a este señor, a Carlos Jara Xavier. Coste que él, yo quedé muy decepcionado de él porque él mintió horriblemente diciendo que acá yo no le di la oportunidad de querer hablar de nuevo sobre el caso de Julio Enciso cuando él realmente declaró lo que declaró comparándolo con Sergio Díaz y que por qué nosotros le decíamos la joya. Él en ningún momento le llamó a la producción, ni me mensajeó a mí, ni me llamó, y puedo dar mi teléfono a cualquiera. Y la producción inclusive se comunicó con él, o sea, me dolió mucho inclusive, me dolió porque yo le quiero mucho a Carlos y le voy a seguir respetando siempre hasta los últimos días de mi vida y de su vida. Pero acá varias personas me están escribiendo y cuesta leer porque dice, Jara Xavier antes de arrancar la conferencia suspiró profundamente 2 veces, dice. Otra persona dice, él estaba perdido en tiempo y espacio. Eso es lo que parecía Jara Xavier, dice. Y bueno, estas son las cosas que después van a comenzar a decirse, yo no sé, poner un poquitito en tiempo real lo del relato. Estamos mezclando las cosas porque es muy apasionante lo que pasa. A ver. Lo gana Luqueño, gol en contra de Diego León, Sportivo Luqueño 1, Cerro Porteño 0. Están confirmados Libertad y Guaraní. Aguantame que está caliente acá la cosa, ven por favor, la tiene Wilder. A las 20:30, a las 20 horas arrancará, ese partido Libertad Guaraní. Estamos con tiempo para toda la transmisión del fútbol, 19-14 en todo el país ahora. Está perdiendo el Ciclón, lateral sobre costado izquierdo ofensivo, será para Cerro Porteño. Lateral Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Tiro lateral que se ejecuta, centro, marca sacando Villalba, golpe de cabeza, va la contra para Sportivo Luqueño, Parra que se mete, Parra que va, Parra, Diego Vera, sube también el Conejo, vamos a ver, va el Conejo se le abrió demasiado, sigue, ataca Sportivo Luqueño, puede liquidar, puede sentenciar Luqueño, vamos a ver, el Conejo aguanta, amaga, a ver, levanta el centro, se equivoca, sale el Ciclón. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Aguayo para la contra, metiendo ahora con todos los cerroporteños, Aguayo se demoró, no acompaña a nadie, desde atrás viene Lucas Quintana, el zaguero central, va Quintana, se mete por adentro, pase abierto, atención para Derlis Rodríguez, el balón al vacío, ataca León, centro que va, nadie otra vez de Cerro, saca Diego Vera, le queda Aguayo, nadie puede cerrar ahí en Cerro en el segundo palo, ¿cuántos balones ya fueron ahí? Aguayo para ganar, Borbea bien, tremendo lo de Aguayo, atrás el pase, pero se equivoca. Para Quintana, qué mal, a ver la contra, Parra ahora, a ver si aprovecha, Parra está subiendo ahora con todo Maná, falta, no dice del Pachi, perdona, sale Pachi para Cerro Porteño. Un cumple que se respete, solo puede tener sabor a Panchos Ochi. Aguayo ataca para Cerro Porteño, cabecera del área, se mete adentro Aguayo, ¿por qué no dispara? A ver Aguayo, el remate.
exactamente igual, pero peor es caer. Peor es una derrota, señores. Lo hizo Gabriel Aguayo. Cerro 1, Luqueño 1. Bueno, pero seguí, Obi, porque después entran ya Federico y Dani a explicar, ¿verdad? Ahí ya se chequea la jugada, pero escucharon, en tiempo real nosotros decíamos, falta, pensamos que iba a pitar el árbitro. Y dejó seguir, le perdona. Y cuando se preguntó qué iba a revisar, dijimos que iban a revisar la falta de Carrizo contra Maná. Sí. Para que aún sea más dolorosa la jornada de la gente de Cerro. Claro, porque incluso algunos siempre, como la jugada siguió y todo, bueno, se cobra. Lo que pasa hemos visto a nivel internacional, aquí mismo hace poco también, muchos hinchas, el famoso partido Olimpia, de mayo, que da un gol y termina tiro libre para Olimpia y gol Olimpia, ¿verdad? Es que muchos hinchas se quedaron, muchos digo, no todos, con la imagen que se quedó Jarasayer, pero el hincha puede quedarse con esa imagen porque obviamente muchas veces no entiende lo que pasa y cree que en una jugada de ataque, pero el técnico tiene que saber qué es lo que pasó en la jugada de que se anula un gol. Yo cuando... seguimos con la jugada, perdón. Va a chequear qué pasa por Cayún. Porque pueden entender de que hubo falta de Pachi contra Maná. Allí se origina la jugada. Cerro estaba tan... ¿Te acordás que yo le dije en el relato a la audiencia, le estaba diciendo a usted, para mí fue falta de Pachi? Bueno, y eso es lo que están revisando. Ulises Meré le llamó a Carlos Pol. Acá no hay eso de... Contra Maná, ¿verdad? Sí. Y... Maná cae, pero contacto hay, ¿eh? Entonces se va a anular. Sí. Lo único que falta hacer. Vos sabés que fue falta. Yo lo dije antes de que se produzca el gol, Federico. Pero exacto, desde acá estamos frente a la cabina. El tiempo real. A ver qué dice. Se anula. Se anula. Se anula. Se anula. Hay un botellazo, ¿eh? Atención, Juanma, ¿qué pasa? Se calienta la gente de Cerro. Pues, si tiene criterio, tiene que decir al lado de él, pues. Muy caliente el ambiente aquí en la preferencia, no entienden el motivo de la anulación del gol de Cerro Porteño. Claro, porque, perdón, Juanma, lo que pasa es que fue ya a continuación de la falta de Pachi Carrizo, después de un par de jugadas más llega el gol. Por eso es que no está entendiendo la gente de Cerro lo que pasa, pero bueno, ya ahora en redes sociales y van a escuchar la radio, a través del celular están escuchando, pero con retraso y ahora van a entender qué es lo que está pasando. Y marca tiro libre para Luqueño, ¿eh? Pero lo que pasa es que Cerro está tan desordenado que en esa jugada Quintana fue de volante y Pachi quedó como zaguero. Por eso cuando Aguayo hace el pase hacia atrás, no llega Quintana y Pachi queda como el defensor y le comete la falta a Maná. Bueno, ahí está. Juanma, para cerrar, porque quiero escuchar a Ariel, por favor, te pido. Nelson Cabrera y el profe Ayala se suman, uno como asistente Cabrera, el otro como preparador de arqueros, y podría sumarse un psicólogo o entrar en reemplazo del que está ahora en Cerro. Sí, son las movidas luego de la derrota ante Deportivo Luqueño, recordando, Bruno, audiencia, que el miércoles Cerro Porteño enfrenta a Sudamérica por Copa Paraguay. Será a las 20:30 en el Rogelio Olivieres. Va a ser el partido si Cerro o el ganador de ese duelo enfrenta a Libertad en cuartos de final. ¿Cerro con quién dijiste, perdón? Sudamérica. Cerro va a estar caliente. Hacemos ese partido. No, pero tenemos que viajar a Ecuador. Bueno, Ariel, ¿y vos vas a estar en ese partido entonces? Sí, sin problema. Bueno, gracias, Juanma. Excelente de tu labor, muy amable. Saludos para todos. Gracias, ahí está, adelantando esta información. Nelson Cabrera, que acaba de dejar el fútbol, recibió su licencia. Estábamos mostrando justamente en redes estábamos contando, 9 de abril, le recibió la licencia. Y qué fuerte tuviste, Ariel. O sea, lamentable en la conferencia que pongan... Es que Pone un poquitito en la conferencia. ¿Querés opinar, Ariel? Es que es totalmente irreal. Yo acá estábamos con Fabio esperando el partido y le decía, ¿pero qué está diciendo? Después le escribí a Federico también porque... Yo no sé si es populismo o realmente es lo que vio. Creería lo segundo. No. Porque... No hace populismo cuando habla así. Él está fuera de la realidad. Él lo que vio, que su equipo tuvo entrega. Inclusive dijo en el primer tiempo, tuvimos varias ocasiones de gol que no aprovechamos. Mentira. Falcón nunca fue figura. Fernández en el palo y después uno no recuerda algunas situaciones que... Vos sabés que fue una conferencia tan
tan simbólica de Carlos Jara Xavier, que todo lo que dice Ariel, cuando corto yo le cuento a Federico, vos sabés que entró Ariel con el tema y llegábamos a una conclusión cuando bajábamos de la zona de cabina de defensores. Lo que pasa es que él representa otra época de fútbol, donde vos podías maximizar tus virtudes, elogiar al rival. Él se cansó, Luqueño jugó un partidazo, y es de esa época. O sea, en esa época así se jugaba, así se declaraba, así se consumía el fútbol. Hoy podrá decir para bien o mal, cambió. Entonces, podría haber sido una plataforma para ser crítico, mandar mensajes contra sus dirigidos, pero no. Y coincidamos, sí, no, y es el fútbol de otra época, una época... Uno pensó que iba a escuchar, no, hay que mejorar mucho, falta, hay que trabajar más, algo así, pero... Yo lo que esperaba, acabo de llegar, pero espero que este grupo me ayude. Si jugamos así no me están ayudando, o no me van a ayudar. Pero él dijo totalmente otra cosa, él estaba feliz, contento prácticamente, ¿verdad? Claro, una cosa es ser diplomático, otra cosa decir que este es el camino. No cuando tiene era... no tiene nada. Miren que Luqueño también fue... Luqueño, Bruno también fue... Luqueño fue un desastre también. Luqueño, con 7 esta jugada vacas. de contra que se comen entre el Conejo Benítez y su compañero. Parra. Y Parra, ese fue un indicativo de lo que fue el partido. Un partido... No, Luqueño debe agradecer la falta de Carrizo, porque si le empataban ese partido, iba a arder. Sí, hasta se lo podían dar vuelta, sí, porque... Cabecearon mucho los centrales en el segundo tiempo, ¿verdad? Brizuela y Villalba, que en el primer tiempo no lo hicieron, pero futbolísticamente fue un equipo limitadísimo. Justo el sábado estábamos en el Super Sábado leyendo los 7 jugadores que faltaban. Sí. En Luqueño, Aguilar, Rojas, los dos Aguilar. Arquero defensor, Leguizamón. Rodrigo Rojas, Leguizamón, otro defensor central, Álvarez, lateral izquierdo, o sea, de los 4 defensores fueron 3. Y la defensa de Cerro, Ariel, más allá de lo de Carlos Jara, también tuvo errores. Claro, el equipo. Está todo bien con los nombres que la gente quiere, pero tenés que armar una nueva dupla central y realmente no. Mal. Pero lo de Nelson no me sorprende. Déjenle hablar, y por favor, yo le pido, porque lo que él utiliza un adjetivo muy fuerte. ¿Qué es lo que cuando vos escuchás vos decís, esto es lamentable? Y que te pinten algo que nadie vio, solamente él vio. Porque es como que decir, ¿qué es lo que te quiere transmitir? Esto te estás mintiendo, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que dice Juanma y me cuesta también a mí, y a ustedes seguramente, criticar a una persona que es símbolo del club y del fútbol paraguayo. Me cuesta muchísimo y hasta me da pena. Pero yo creo que él está totalmente ya desconectado de la realidad. Uno ya fue juntando cosas y entiendo también por qué ni fue mencionado con la posibilidad cuando se Leo Garnero para, con alguna chance de dirigir la mayor hasta... No, están dirigiendo los Juegos Olímpicos, ni coincidía el tiempo de Juegos Olímpicos con la eliminatoria, en la APF. Entonces yo creo que la APF también se percataron de algo como ahora creo que, no sé si no se quisieron percatar, no averiguaron y se dieron cuenta y por eso están tratando de rodearle de más gente del cuerpo técnico de Cerro Porteño. Pero mal que me pese, y aunque me cause pena, tengo que decirle que yo lo veo a un entrenador que ya está desfasado, que está desactualizado. De hecho, uno ya vio algunas señales cuando declaró lo que le declaró, antes del viaje de Paraguay, lo de Robert Pires Mota, y después algo que no tenía nada que ver con la realidad, cuando, repito otra vez esto, insistí, porque me parece que sirvió como elemento de juicio que refuerza lo que uno ahora va percibiendo. Cuando se jugó Paraguay, Israel fue que nos hicieron un gol y hicieron una falta al Gato. No, perdón, hubo un empujón a Gato, el propio compañero, cuando Gatito pierde, y fue el propio... ¿De Jesús? El que lo empuja. Y él después, en rueda de prensa, dice que fue falta con un delantero israelí. Entonces son cosas que ya no... algo anda mal, te transmite que no. Te sumo la previa, en este caso, cuando fue su presentación hace pocos días. Él dijo que no vio partidos de Cerro. Ah, mira. Un técnico actualizado y que tiene que tener el fútbol. Él dijo que no veía partidos de Cerro. Yo no sabía. No veía los partidos de Cerro, no sabía que él estaba en ese momento enfrascado en los Juegos Olímpicos. O puede estar enfrascado, pero vos tenés que convocar jugadores. Claro, vos tenés que convocar jugadores. Convengamos que los juegos para Paraguay... No, tu campeonato. El fútbol de Paraguay terminó. Yo, por ejemplo, ayer vi todo el partido de fecha. Nacional Ameliano y vi todo, o sea, el 80% del partido de 2 de mayo. Pero por eso y mira que no tenía nada que, o sea, pero hay muchas cosas que no se lo toma de forma no se toma de forma literal por quienes, como también cuando uno tiene un escrutinio mayor se le evalúa cada palabra. Eso es lo que contrata Cerro, y en el caso de Nelson Cabrera
Ya los compañeros citaron. Vayamos a una cuestión de también, ni siquiera la valoración de quién es quién. Vayamos Pero a ¿por algo qué si ya está logístico? Jorge Núñez, Dani? Vayamos a algo Ya está logístico. Jorge Núñez, ahí Bueno, hay un te voy- asistente joven. No, pero ¿y por qué no la sé. selección tenía 2 asistentes? ¿Y por qué se suma un preparador de arqueros? No, pero perdón, en honor a la verdad, Jorge Núñez es un joven técnico, pero muy preparado. Totalmente. Es más, el sábado, 80% de en porcentaje de indicaciones dio él. No Jara Zaguer. Cuando Paraguay en Marsella va a penales contra Egipto. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién da hace la charla? arenga? Jorge Martín. Entonces, por eso yo te iba a un enfoque hasta logístico. Si acá hay un trabajo donde vos precisás 2 personas, vos tenés 2 personas. Y hay que decir que, bueno, en ese trabajo, Cerro entendió que necesitaba a 2 personas, además de quien es un símbolo. Eso nomás es. Por eso también se da lo del preparador de arquero. Porque, ¿por qué no? Si es una cuestión de no, tengo tanto presupuesto y que voy a duplicar el campo de trabajo, ¿por qué no se habla del preparador físico? Se habla de un asistente técnico que sería una especie de técnico y del preparador de arqueros, con quien charlamos la vez pasada. Entonces yo creo que esa es la realidad. Si vos necesitas, porque ustedes mismos marcaban, Cabrera ahora va a estar debutando. Cerro está en una situación de un desorden y de una desorientación, que por un lado tenés a alguien que hace rato no venía en el día a día de los clubes. Mira que ese es un trabajo estresante. Y por otro lado, alguien que va a empezar su carrera. Sí. Es así. Pero perdón, acá me dice, saludo a los muchachos de Autocentro Mesa, están en la sintonía. Ariel en principio luego ya estaba de acuerdo con que Jara Zaguer no sea el técnico y pedía a gritos por Julio Cáceres. Bueno, creo que no tiene una cosa que ver, o sea, no, es que porque vos estabas de acuerdo con... Porque parece que suena que vos le querés como técnico a Julio Cáceres en Cerro. Vos cuando preguntaste, yo dije que para mí era el más indicado. Cáceres ya con... No, yo creo que el mensaje que te mandan es para fortalecer la postura de Ariel. Claro, No que él quiera hacer no es crítico para mal. No, yo creo que Ariel puede decir que, ya que Juanma decía, ahora hay muchos que van a esa teoría, son los que, por lo que significa el nombre de Jara Zaguer, dijeron bien y en un partido se percataron. Porque la semana pasada acá estábamos debatiendo el término nomás, si era populista, si era bombero, si era... Pero todos estábamos de acuerdo. Pero vos sabés que Julio Cáceres no estuvo nunca sobre la mesa. Por lo menos en las altas esferas. Yo te digo, como absoluta, yo tengo una fuente que me merece total. Yo les dije a ustedes, les había contado que el contrato con Jara se era hasta el 30 de junio y Zapata había declarado antiguo que eran 2 años de contrato. El día O anterior. sea que al final tuve El día razón yo y anterior no el a la propio presentación. presidente. Claro. Por eso, Federico, creo que nos tratamos de manejar buena información, buena data, pero aguantame, vamos con Edgar porque tenemos el final, lo de Jara Zaguer y lo de Alan Benítez, que es inentendible, ¿verdad? ¿Por qué él se pelea con los hinchas de la zona preferencial? Algo que también no sé si tenés algo más para redondear, Ariel. Ya está, pero lo de Alan tampoco me sorprende, porque él viene a veces con esos gestos a la hinchada. Digo que le patina de vez en cuando también. No, en serio. Qué fuerte. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Perdón, yo creo que Jara Zaguer, esto ya hablando neta y exclusivamente de lo profesional, o sea, de lo que él puso en cancha. Para mí, él se equivocó con Carrascal. Lo dije antes del partido. Carrascal me llamó mucho la atención. Desempolvado, lento, no jugaba hace mucho. ¿Y por qué insistir otra vez con Iturbe siempre? O sea, era más...
Lo único que cambiaba ahí es tipo la foto de Stroessner. Claro. No, Salió Manolo. o sea, Jara Zaguer en vez de Manolo y después parecía la misma cosa. Claro, ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué no le pone ya a Aguayo de titular? No, porque él genera mucho más que Iturbe no, perdón, no rinde, ¿Y Fernando Fernández? Fernando Fernando Fernández está previo al partido. Entonces, sí, Ari, estamos con la... ¿Vos querés decir algo, Federico? No, que Manolo y Báez eran los que tenían que decir, están todos menos nosotros. Porque Báez fue el único cambio fuerte que hizo y que venía jugando todos los partidos, ¿verdad? Después ocurrió a lo políticamente correcto, a lo que cualquiera que no dirija el equipo va a tratar de poner desde el arranque. Ahora, pues, como vos decís, León que había sido irradiado por Manolo. Y no cambió nada porque a Manolo se le cuestionaba la posición de Pachi, ¿verdad? Porque Pachi es más para jugar hacia el centro, ¿verdad? Del campo y igual jugó sobre la izquierda y ahí él marca. Y la falta de llegada, Fabio. Claro, es un equipo que no llega prácticamente al arco contrario. Se queda siempre en el centro. Nada se corrigió, nada se ajustó. Van a decir, no tuvimos tiempo, pero bueno. No puede ser. Con hombres tendría que haber cambiado algo, ¿verdad? El gol es increíble, lo volvemos a ver. Pero también lo de Piri da Mota, que era el motorcito, también bajó, hace bastante tiempo. O sea, no hay un jugador que vos digas se destaca en Cerro. Salvo Aguayo, que inventó un gol, vos podés decir el tema del arquero, Ariel. El día anterior Rede casi hizo un gol parecido, en el mismo arco. Pero rendimiento no ayudan, sea cual fuese el técnico, los rendimientos del 11 de Cerro globalmente. Salvo Jan, que parece que siempre se toma en serio los partidos. Te puede no gustar, pero el resto, entre la falta de aptitud y entre la falta de ganas que demuestra en un momento, es difícil eso yo creo caminar a un equipo de Cerro. Eso va a ser lo malo de eso para el hincha, Federico, porque hubo momentos ya en el segundo tiempo en los que el hincha comenzó a silbar y a gritar porque no reaccionaban. Luqueño tenía la pelota y a Wilder Viera, por ejemplo, él se quedaba, no salía a presionar. Y esa es una señal de una falta de compromiso, una falta de hambre, porque un equipo puede perder, ganar, pero el compromiso no debería faltar, y Cerro está muy lejos de hacer el máximo esfuerzo, el máximo sacrificio para buscar un resultado mejor. No dio lo ni futbolístico, pero tampoco le dio a los jugadores de Cerro con una entrega al máximo nivel. Me dice un colega, no estoy autorizado a decir su nombre, me extraña que nadie recuerde al árbitro por qué no cobró la falta de Carrizo a menos de 2 metros. O tienen miedo a los comunicados, no sé, o el tema de la presión. Viste que hace cuánto que ya no está dirigiendo. 3 fechas. 3 fechas, vos sos el encargado oficial de Romero. 3 fechas Romero, y podés decir ya Fernando López 4. Blas Romero 3 partidos y Fernando López 4. 4 fechas ya, prácticamente. Bueno, Edgar, y estamos con lo de Lincho Pina y Jara Zaguer. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. No te quedes sin gas. Energygas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirlos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Facebook, Energygas, Instagram, Energygas_PY. Y llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quimfa. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Final, Luqueño 1, Cerro Porteño 0.
Responsabilidad de los jugadores. Esos son los jugadores, un hijo de puta. Son todos inútiles, no tienen. Andan en dólares estos hijos de puta. No le respetan a la gente. Son todos inocentes, se van todos allá. Acá la responsabilidad la tiene Juan José Zapac, que nadie se olvide que el tipo dijo que podíamos pelear el campeonato con este equipo de mierda que tenemos, que nadie se olvide. No tienen sangre, no tienen jerarquía, obviamente que la directiva es el principal responsable. Morel le hizo un gesto. Sí, Morel hace un gesto, encima que se pasa caminando cuando juega y tiene el tupé a hacer un gesto. Desde que llegó Morel a Cerro se manda cagada tras cagada y viene a reclamarnos a nosotros que dejamos todo por venir a la cancha. Este tipo, ¿quién puta se cree? ¡Muerto! ¡Mercenario! ¡Carajo! ¡Todo el tiempo sentado! ¡Muerto! ¡Carajo! ¡Inútiles! Muy caliente aquí. Armando. ¡Muerto! Los jugadores responsables. Muertos son, mercenarios. Caminan en la cancha. Mercenario hasta ahí, mercenario. ¿Le hizo algún gesto, algún jugador, algo de la preferencia? Ahora hablan. No sé, mercenarios son, eso son mercenarios. Muy caliente aquí. Van saliendo los jugadores. ¡Hijo de puta! Los jugadores son responsables de este momento. Más vale. Hay que traer todo esto extranjero. Estos extranjeros tienen que salir todo el cerro. Son una manga de hijos de puta. No demostró rebeldía, estilo de juego. No, hace rato son los jugadores, pero los dirigentes no tienen los huevos para hacer nada. Al pedo, que se vaya, carajo, y se va a quemar el pedo con esta manga de mercenarios. ¿Qué puedo decirme de Cerro? Wilder Vía, el fantasma más grande que tiene Cerro. Inútil. Todo lo que hemos hoy. Sufrido siempre, amargo jamás. ¿Qué puedo decirme de Cerro? Desastre. Nada. ¿Qué puedo decirme? Nada. ¿Cuántas veces ya estamos hablando? Y yo creo que Carlos de los Santos Jarazaguer tiene que dar un paso al costado por bien de él. Ya no puede dirigir más Cerro Porteño. Y Zapaga, andate de Cerro, déjale a la gente que le quiere a Cerro. Aplazado Bambino. ¿Cómo va a formar su equipo así? Estos son los jugadores fracasados de su mediocampo, Iturbe. No podemos. Lo mismo, el peor. Partida inútil ahora el jugador. Jugaste quichuela ahí para la cancha. El partido estuvo horrible. Una vergüenza cómo jugamos. ¿Yo qué puedo decir? Volvé Manolo. Jarazaguer. No, la verdad que sobre esa jugada no pude, fue un poquito lejos. No sé qué marcó, pero en líneas generales a mí me gustó el equipo, el esfuerzo que hicieron, la entrega que tuvieron, la actitud que asumieron, es de gente grande. De gente grande, no salieron las cosas, venimos un poquito con muchas dudas, pero seguimos adelante. Yo pienso que con este esfuerzo que mostraron esta gente, que yo estoy muy agradecido con ellos, ya le comenté ahora, que las posibilidades de seguir adelante o de salir de esta situación es mucha. ¿Qué resalta de sus futbolistas el día de hoy? ¿Te parece que también ellos están sintiendo un poco que no están logrando salir de esta marcha de resultados y que eso también influye a la hora de tomar decisiones dentro del campo, digamos? Los jugadores. Bueno, la verdad que ellos están muy preocupados también, están como todos nosotros, estamos preocupados porque no estaban saliendo las cosas, pero yo pienso que, vuelvo a repetir, en la medida que tengamos este rendimiento, este esfuerzo, esta entrega, las posibilidades aumentan de ganar. Tuvimos 3 o 4 opciones en el primer tiempo que no capitalizamos, porque si se capitalizaba uno de esos, a lo mejor el partido cambiaba también, porque Luque hizo un gran esfuerzo, un gran partido, un equipo que contragolpea muy fuerte, muy rápido, y los muchachos supieron controlar todo el tiempo también esos embates de Luque, pero nosotros teníamos que llevar la iniciativa, teníamos que proponer, y eso hicieron los muchachos. Estuvimos siempre proponiendo, a veces arriesgando un poquito, pero son riesgos calculados. Lo que usted menciona, se nota que Cerro intentó la mala suerte también con el travesaño, otras cuestiones, los cambios también que realizó usted en el segundo tiempo buscando el resultado, un Cerro Porteño que obviamente necesitaba de resultado victorioso.
Pero, ¿qué queda así? Porque esa sensación de que Cerro está en un pozo, en un bache, digámosle, donde no se dan los resultados, donde no acompaña la suerte, si quiere decirlo de esa manera también, dice usted, jugando así se puede llegar a la victoria, pero lo cierto y lo concreto es que Cerro se complica y bastante en esta lucha del campeonato de clausura. ¿Qué cree usted que es lo que queda para hacer, para tratar de remontar esta situación? Y en esto no hay secreto, es trabajar siempre, trabajar, seguir trabajando y tratar de conectarse, porque no sé si ustedes ven en este equipo hay mucha velocidad y muy buen pie, le falta esa coordinación. Cuando la precisión se junta con la velocidad, yo creo que es un equipo peligrosísimo. O sea, no hubo precisión en algunos pasajes, fue un poquito fuerte el pase, fue un poquito corto, los centros no salían a modo, eran rebotes que salían de contragolpe. Entonces se presentaron muchas cosas adversas que nosotros no teníamos previsto. O sea, no salió bien el centro a lo mejor y hubo contragolpe, no salió bien el pase preciso del entre líneas, salió un poquito fuerte, no alcanzó o salió un poco corto. Pero eso le comenté yo, si el día que se combine esa velocidad con la precisión, yo creo que a muchos defensas se le va a ver merma, le vamos a hacer mucho daño. Como yo digo, viene el gol anulado a su equipo, profe, si le explicó algunos de los árbitros, y si con esto cree que Cerro Porteño ya se baja en la lucha al campeonato o todavía se puede gritar campeón, profe. No, el que conoce a Cerro va a pelear hasta el último. El que conoce a Cerro jamás va a hablar de así. Pero nosotros vamos a seguir, vuelvo a repetir, con ese esfuerzo, con esa entrega, le agregamos un poquito de precisión y estamos hablando de un equipo muy peligroso, porque va a llegar, va a proponer y va a defender y va a imponer sus condiciones. Nosotros no pudimos anotar. Vuelvo a repetir, si anotábamos esos goles que llegaron, esas opciones de goles que tuvimos, yo pienso que era otro partido que íbamos a ver. Eso no vi, no lo vi, muy lejos estaba, no sé, yo pensé que fue un tiro franco de Aguayo, creo que fue, y pegó en un rival, no sé qué marcó, eso hasta ahora no sé, si me pueden decir que... Falta del Pachi. No sé, pero yo no he visto, pues fue muy rápido y muy lejos de mí. Habló con León al final del partido, después de la situación accidental que tuvo, ¿qué le pasó en esa jugada? ¿Cómo está él? Porque daba la sensación que después del gol en contra estaba bastante afectado dentro del partido. Y sí, hay que comprender, es un joven que tanto esfuerzo él hizo también, porque él fue uno de los que llevaba la velocidad, llevaba la iniciativa en el primer tiempo, y los pases no le salían a modo, a veces los que le daban un poquito fuerte, un poquito atrás, y en fin, pero él estaba proponiendo, estaba queriendo colaborar también con su fútbol, con su velocidad, con su gol, y lastimosamente caemos hasta en eso, nos llegaron un gol en contra, pero lógicamente que él estará dolido un poquito, ya le hablamos, ya se le alentó, es joven y hay que comprenderlo. Profe, habló en varias oportunidades justamente que a Cerro le cuesta convertir, genera situaciones y lo demostró a lo largo de este año. ¿Qué otro aspecto se tienen que mejorar? Porque vimos un Cerro Porteño muy descompensado a la hora de marcar justamente en los contragolpes, como que perdía un poco por pasajes el rumbo. ¿Qué te parece que hay que ajustar otra cosa más como para ya no caer en lo mismo y ya empezar a sumar nuevamente a 3? Y bueno, cuando un equipo entra a proponer el partido, yo creo que tiene que correr los riesgos, son riesgos calculados que de repente te pueden agarrar mal parado. Es importante saber cortar la jugada, el foul de oficio es muy importante, el foul táctico es muy importante, como sistema es malo, pero como recurso es indispensable. El jugador que tiene esa virtud de cortar cuando se va a contragolpear el rival, ese jugador es completísimo. Aparentemente no se le ve mucho, generalmente son los números 6, los contención, que a la hora de arrancar el rival corta y casi no se ve ningún contragolpe del rival. Pero son así, son cosas que pasan, nosotros tenemos que arriesgar un poquito. El equipo estuvo, yo no tengo nada que objetar, al contrario, le felicité ya en su momento y mañana vamos a seguir felicitando, porque jugando de esa forma, vuelvo a repetir, las posibilidades de sacar buenos resultados aumentan.
Profe, ¿qué intentó con la línea de 13? Porque en el segundo tiempo, ya con el resultado adverso, intentó mover un poco las piezas con carrilero, jugando con 3 en el fondo, por momentos mandándolo también a Ronaldo al ataque. ¿Cómo notó a su equipo en esa diferencia de esquema? Jugando primero con 4 en el fondo y ya después con 3 a sabiendas del resultado que tenía por el momento. Bueno, la línea de 3 era para que tanto Aguayo, que son extremos muy peligrosos, muy vertical, muy habilidosos, y León, que es un lateral, pero que trabaja muy bien por afuera también, que estén bien abiertos, y porque se iba a cerrar. Lucas se cerró con la ventaja, ya estaba cerrado. Y la entrada de Araujo y Acosta, que estaban ahí, Apache atrás de ellos, un poquito más atrás, y nos quedamos con un contención que fue Wilder, nada más. Seguíamos arriesgando mucho, pero ahí llegó el gol, pero lastimosamente no pudimos capitalizar esa formación también, porque en la medida que se le dio a Aguayo la jugada, a León también, mucho juego cuando se le dio, siempre estuvimos llegando y tratando de centrar y todas esas cosas. Pero así es esto, se cerró todo, no tuvimos esa claridad, nos faltó ese orden. Yo creo que nos faltó un poquito el orden de abrir mucho las jugadas para que esa defensa se abra un poquito. Seguramente el planteamiento que usted había conversado con los jugadores se les dibujó un poquitito con la lesión de Juan Manuel Iturbe. La verdad que sí, fue una lesión que nos cambió un poquito el panorama, porque Iturbe era el que iba a meter con pierna cambiada diagonales para que pase a Lam, y lastimosamente muy rápido salió de nosotros, porque él era el que iba a conducir con pelota dominada metiendo diagonal. Él tenía tres jugadas conmigo: meter la diagonal, llegar a la media luna, sacar el zapatazo si le dejan llegar hasta esa zona, o si no, una pared con los dos puntas que estaba ahí, con Fernández o con Acosta. Y si no pasaba eso, si el lateral le seguía, a lo mejor Alan pasaba libre, entonces era la tercera opción que tenía que estar trabajando. Lastimosamente que muy rápido salió y ya no tuvimos por ahí mucha llegada. Pero entró Aguayo también, que hizo su trabajo, pero es individual, o sea, muy solo se fue, le dejamos solo a él y ya se complicó un poquito, pero intentamos siempre, y León siempre tuvo también el apoyo de Pachi, que siempre estaba alimentando. Y estábamos creando mucha opción. Yo creo que ese lapso que estuvo Iturbe y estuvo León por afuera, llegamos varias veces, lastimosamente que un poquito desordenado. ¿Qué le podemos decir a la gente más allá del resultado, que seguramente no era el que esperaban, pero se acercó la hinchada hoy a nosotros ya antes de que arranque el partido? Mucho cariño hacia tu persona y mucha esperanza por sobre todo. ¿Qué le podemos decir a toda esa hinchada que incluso al salir enojada seguía diciendo que banca el profe Jara Sayers? No, la verdad que yo estoy muy agradecido con ellos, muy agradecido con la hinchada, conozco lo que es Cerro, y dejando así todo en cada partido, dejando todo, te puedo asegurar que ellos salen aplaudiendo al rival, al compañero o al cerrista, al jugador. Si dejan todo, eso yo les pedí siempre, dejen todo acá, vayan a dormir tranquilo, no dejen nada pendiente, que hubiera hecho esto, no, dejen todo dentro del campo, porque ese es el mejor momento del hombre, y vas a ver que la hinchada te va a responder. Y si vienen los resultados, con más razón, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay una entrega total, las posibilidades de triunfo aumentan, que estar entrando a no hacer nada, por ejemplo, es difícil pedir también un triunfo. Pero esta tarde Cerro, los primeros 30 minutos, yo creo que los últimos 10 minutos, Luque se animó a salir en el primer tiempo, porque no pasaban, estaban ahí muy agazapados, esperando la oportunidad, pero no le dimos esa chance. Pero después ya se abrió el equipo también y tuvieron más espacio. Son gente veloz, hay que reconocer, hay que felicitar a Luque también, porque hizo un partidazo, jugó como debe de jugar. Entonces, estos partidos jugó muy bien, entonces hay que reconocer también, estuvo muy bien el partido luqueño, muy certero, muy seguro, con mucha dinámica. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Jara Sayers. Y lo que estábamos hablando, él vio un partido totalmente distinto, diferente. Parecía, de acuerdo a lo que él dice, que Cerro se mereció ganar, y Cerro no hizo demasiados méritos para poder ganar el partido. Ni Luqueño hizo un partido. Claro, y Luqueño, que supuestamente tenía que hizo un gran partido,
encontró un gol insólito, realmente insólito, increíble lo que le pasó a León. Pero el partido no daba para más que eso. O sea, Cerro no jugó bien, no mejoró absolutamente nada, no se vio un equipo enchufado. Lo diferente, como vos decís, Bruno, fue verlo a Carlos Jarazaguir parado en el área técnica de Cerro y no estar Báez, pero después el resto es el mismo equipo, con la misma puesta en escena. Era difícil de creer que esto podía cambiar. Y entonces, realmente preocupante seguramente también para el hincha de Cerro escucharlo a Jarazaguir, ver otra realidad que no fue con respecto al partido, y este momento que Cerro sigue sin poder encontrar una mejor versión futbolística que le haga pelear el campeonato. Hoy por hoy no es un equipo competitivo que pelee el título de campeón. Yo creo que la parte preocupante ha de ser que, a diferencia de otros ciclos, cuando hubo un cambio de técnico, se notaba el cambio de actitud. Que Cerro haya ingresado de la misma forma. Porque hasta en eso le erró Carlos cuando dice no los primeros 30 minutos. No. Cerro desde el minuto de pausa de agua, o unos minutos antes, porque puntualizábamos que tuvo un par de tiros de esquina y luego la jugada de Ferfer en el travesaño, pero uno vio un partido cansino. Uno en el relato decía que no sé si era la temperatura, estaba espeso, y voy nomás al cambio anterior, que fue en la apertura contra el mismo rival en el mismo escenario, y estaba Chucarro en el banco, lo habían sacado a Bernay. Y ese mismo Cerro que venía timorato, que venía con ese mal de barco, le termina ganando en intensidad al equipo que había hecho un sello con Cáceres, con Mendoza, con Benítez, con Rodrigo Rojas. Y eso se vio. Yo creo que esa es la parte preocupante, porque la misma gente de Preferencia que aplaudió a rabiar cuando ingresó Carlos Jarazaguir cumpliendo un sueño. Porque ojo también, ¿qué implica esa expresión cuando uno dice él está cumpliendo un sueño? Más allá de una cuestión de mérito u otro. Esa misma gente que aplaudía la figura de alguien de la casa llegando a cumplir su sueño personal. Pero Dani, la gente se da cuenta. No. Lo que te quiero decir es que cuando vio en los primeros 10, 15 minutos que el equipo no reaccionó, ahí ya habrá dicho, y bueno, ni así. ¿Sabes qué hoy piensa el hincha? Que inclusive le van a quemar a Carlos Jarazaguir si esto sigue así. Porque independientemente de los 8 puntos que tiene hoy Olimpia a favor sobre Cerro, y acá les consulto ya a ustedes, porque después quiero hacer un anticipo, tema de selección paraguaya de fútbol. Cerro se bajó el campeonato. Totalmente. Sí. Se bajó el campeonato. Se bajó el campeonato. Sí, yo te lo decía en la transmisión. Numérica y futbolísticamente. Sí. El sábado, y lo ratifico ahora, sí. Numéricamente no tanto, pero futbolísticamente no. No. Por eso te decía yo, no es un equipo competitivo que a esta altura le puedes poner chapa de candidato a campeón. No lo es ya. No. Y con esto que pasó el sábado, definitivamente se bajó de la posibilidad de campeonar. Ahora el escolta es Nacional y a 4. A 4. A 4 puntos y a 5 creo que quedó. Y la próxima fecha... 2 de mayo. 2 de mayo. Y la próxima fecha se encuentra en 2 de mayo, o sea, Nacional 2 de mayo en el Arsenio. Puede neutralizarse ahí. Bueno, no, y no es no solo eso, puede pasar a ser escolta 2 de mayo también. Pero el tema es el siguiente. Si el Cerro no campeona, si el Cerro no es campeón, va a ser un fracaso. Pero puede todavía ser más crítico el tema si es que tenemos este tipo de episodios de situaciones con el técnico, porque acá ya Carlos Jarazaguir para muchos va a ser inimputable. Ya no va a ser objeto de la crítica. Por eso que estábamos marcando que creo que todos estamos de acuerdo por una cuestión de debería respeto. Serlo, claro. Debería ser una así, cuestión de varias cosas, y aparte el momento en el que llega, ¿verdad? Una recta final donde definitivamente el equipo, porque este cuerpo técnico puede durar hasta diciembre y después quizá busquen otro. Por eso voy a hablar. ¿Y quién suma a Nelson Cabrera? No sé, Jarazaguir, no sé, la dirigencia, pero es por lo que vos estás diciendo, es un paso a paso hacia posiblemente terminar y buscar otro rumbo y agradecer. Porque pero se le va a criticar por la dirigencia, Federico. Es que se está criticando ya la dirigencia. Pero va a ser Carlos Jarazaguir. Claro, más se va a apuntar la dirigencia. En ningún partido va a ser él. No. La gente ya comprendió, ya entendió. La gente entiende. Sí, que la decisión pasó por... Inclusive yo me quedo con esa palabra muy fuerte de Ariel. Me cuesta mucho criticar y hablar en estos tiempos modernos en el que estamos nosotros,
donde nuestro periodismo es muy crítico. Y él dice, me cuesta a mí hablar de Carlos Garazade, y todos sentimos lo mismo. Sí. Todos sentimos lo mismo. El hincha, vos escuchás al hincha opina, dice, andate Carlos Garazade, pero él vive otra realidad. Él dice, no, este es el camino, le felicita a los jugadores, Luqueño jugó muy bien, entonces está complicado el tema. Pero yo creo que la gente se percata perfectamente que acá es un tema dirigencial. Dan un golpe de timón y dicen, muchas gracias, profe, te agradecemos de corazón a fin de año. No sé si llega a fin de año, porque esto realmente puede ser todavía mucho más caótico si Cerro no gana los partidos que vienen. Claro, porque al final, para apuntar a la dirigencia se va a decir, ahora no todavía, pero se va a decir, eligieron un técnico por su cerrismo y para cumplirle un sueño, te van a decir después del último. Porque eso es lo que evaluó en la directiva para llevarlo. Y esto que acabamos de decir, sí. Cerro contrató para que cueste criticar al técnico. Supongamos que hubiera sido Cáceres, aunque sea 2 días, igual iba a estar en la palestra de la crítica. Pero todo lo que estamos diciendo es, no, pero cuesta, y Cerro, la dirigencia de Cerro, adrede, contrató eso. Pero, porque dijeron, si le traemos a Don Carlos, la crítica, y el mejor ejemplo de la acá me dice un cerrista que estuvo muy de cerca mucho tiempo con el club, me dice, el golpe populista duró solo un partido. Claro. Y es cierto. Sí, esperaron que iba a durar más. ¿Ya terminó? ¿Terminó? No, vos sabés que describí muy bien, porque es difícil que salga un cerrita, pero ¿qué es lo que se vayan cómo van a traerle a este señor? No, es difícil, cuesta. Ahora, lo traen a Nelson Cabrera. Me dice acá una fuente, me escribió, me dice, esto ya estaba previsto, lo de traer un asistente de técnico más. Por eso cuando vos le preguntaste a Juanma si igual esto se iba a dar si Cerro no perdía, yo creo que sí, porque ellos saben que logísticamente necesitan de alta fuente, claro. Te confirmo que esto estaba previsto. Estaba previsto. Capaz el anuncio iba a ser más. Iba a ser, ellos esperaban que con viento a favor, ellos digan, sumamos a alguien más, se suma para atrás. O sea, no iba a ser tan rimbombante esto de traerle, porque suena para desesperación. Trae un asistente, otro asistente, trae otro preparador de arquero. Vamos a ver si sumamos un psicólogo más. O entra en reemplazo del que está. Entonces suena a que votás con los soldados que vos pensás, la cantidad y calidad que no es necesaria, ¿verdad? Para enfrentar la guerra. Un ex alto dirigente me dice, mira qué buena visión, dice, pero se pone una soga al cuello, porque no le van a criticar al ET, todo apuntará a la dirigencia. Por eso, claro. Claro. Usted tiene un efecto contraproducente para la va a ser así, dirigencia. Se van a cargar más problemas todavía con esto. Van a quedar como lo malo de la película, que usaron a un símbolo, otra vez van a quemar uno más. La proyección a lo que preguntabas, ya que había una coincidencia con el tema del torneo, y Cerro va a tener que apuntar fuerte a la Copa Paraguay. Sabes que se va a debatir si puede o no salvar el año si es que gana la Copa Paraguay, porque es un rotundo fracaso. No, por el acumulativo. Hasta en el acumulativo está peligrando. A las pochas. Porque si vamos al caso, ¿Cómo está el acumulativo? Y Cerro está a punto de quedar tercero. Libertad es primero, ¿verdad? Sí. Y en este caso Olimpia ya va sumando más puntos, estamos hablando de... Olimpia está 1 de Cerro. Sí, 65 contra 66. Atendé esta ecuación. Después quiero ir a un anticipo de la selección, muchachos. El equipo que más goles marcó... No vaya a mirar el diario, Fabio, si no coge trampa, más fácil así. No, yo estaba mirando nomás en el acumulativo el tema que si le conviene a Cerro a esta altura que Olimpia será campeón para ir por acumulativa a la... Claro, no, porque si Olimpia es campeón, va Cerro por el acumulativo como tercero de Paraguay. Y tiene la otra opción de ser cuarto, que sería el peor de los casos, por la Copa Paraguay. Pero fíjate que está difícil eso. De los de arriba, el único que no ganó es Cerro. O sea, esto a mí me recuerda mucho... ¿Se acuerdan que hace 3 años cuando Olimpia llegó a la final y termina ganando la Copa Paraguay contra Sol de América? Aquella vez el debate era si Olimpia salvaba o no el año ganando la Copa Paraguay. Y con Cerro está a punto de ocurrir eso. Y Cerro era el que arrancaba el año, ni siquiera el semestre, el año, como el más necesitado porque de los 3, su título es el que está más lejos. Porque cada vez queda más lejana la imagen del 155. Sí. Ya van a ser 3 años, 6 torneos. Qué bárbaro. A ver...
Sin mirar el diario, muchacho. Supercopa también entra al acumulativo, dice. Claro, para el que va a jugar la Supercopa, el campeón con más puntos, ¿verdad? Juega la Supercopa contra el campeón de la Copa Paraguay. Eso funciona a Olimpia en comparación a Libertad. Si es que Olimpia va a ser el campeón del torneo clausura, es probable que lo supere a Libertad y que juegue la Supercopa. Equipo que más goles convirtió, Federico. ¿Sí o no? Decime rápido porque yo miré Olimpia, perfecto. Sí. ¿Equipo que menos goles recibió, Fabio? No sabe. No sé. Yo aclaro, yo no es por ¿cómo se llama? Exponerle a nadie acá, porque yo miré nomás el diario antes, por eso nomás. Yo digo que Olimpia. El que menos recibió, Dani. Y estará entre Olimpia y Nacional. Bueno, el que más goles convirtió Olimpia y el que menos goles recibió es Nacional. Mira un poco el detalle, por favor, para contarle a la gente. Pero grafica nomás cómo está el campeonato. El puntero y el escolta. Pero yo creo que a ver, espera, el saldo es mucho mejor de Olimpia, ¿verdad? Espera, sin el saldo, sí, espera. No, ¿sabes lo que quiero llegar? Que Olimpia es mucho más ofensivo que Nacional, pero no es que Nacional sea mucho más sólido que Olimpia. Olimpia se entiende la ecuación, sí. Olimpia goles a favor 19, goles en contra 9. Nacional tiene 14 goles a favor, 7 en contra. Ahí está, viste. Pero viste, ¿quién le sigue después el equipo que más goles convirtió? Y 2 de Mayo, tiene 18. Viste, también tiene relación con el 2 de Mayo. Rodrigo ya me ganó pero yo pensé que en principio iba a ser de Olimpia. De mayor cantidad de goles. Por uno. Sí. Después en el que menos recibió, ¿quién le sigue a Nacional? Debería ser Olimpia. No, al final es Guaraní, tiene 8 goles en contra. No, pero Guaraní es... Sí, ¿cuántos empates tiene? Guaraní tiene... ¿Usted que metió un solo partido perdido igual que Olimpia? Contra Luqueño. Y Nacional tiene 2 empates. O sea, tiene un solo, está junto a Olimpia los que menos perdieron, pero tiene 9 empates, creo, 9. Sí, ese es el problema con Guaraní. 9 empates tiene Guaraní, sí. O sea, no gana, pero... No pierde, pero no gana mucho. No pierde, pero no gana tampoco, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero hacer un anticipo. Vamos, Edgar, y... a ver, poneme hoy, por favor, tema selección paraguaya. La Roja ya está ya. ¿Por qué no contaste hoy? Pues el pedido, Wilson. Caigo yo, hermano. Nuestro querido hoy está de cumpleaños, hoy marche. 30 empanadas mínimo, dale, Obi. No apareció. No. Pero yo le he invitado hoy. Yo por Obi sí voy para romper esa frase que Johnny... ¿Por qué no hace con Johnny también eso? Jamás. Ni media empanada. Ni siquiera, ¿cómo se llama? El disco de la empanada le voy a comprar. No, vos sabés qué hizo ayer, me dijo. 4 años. Obi Cáceres, nuestro querido compañero, operador. Ahí está. Nuestro Max Verstappen, Hamilton, de repente Yuki Tsunoda, de repente se vuelve... Bueno, muchas felicidades, Obi, te queremos muchísimo, que pase muy bien, un excelente día. Mira, está bajándose, es lo que es el mundo de la radio. Bueno, entonces, Obi, mañana nos organizamos bien, ¿está? Vamos con el anticipo, tema selección paraguaya de fútbol. Sin rodeos y sin vueltas. Ese es el título, sí, Edgar. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumático es ahora Cereu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios
repuestos, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguimos en Instagram y Facebook como CNEUPY. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Es muy fuerte lo que está pasando en Uruguay. Valverde ya habló. El volante del Real Madrid dijo lo siguiente: todo lo que dijo Luis es verdad, no exageró nunca. Con Marcelo, refiriéndose a Bielsa, siempre lo hemos arreglado charlando. El otro que habló es el lateral Nández, y también confirmó que efectivamente hay problemas y que es cierto lo que dijo Suárez. No lo desmintió a Suárez. Y ahora, como hay una guerra campal entre los periodistas mismos de ese país, entre los pro Bielsa y los en contra de Bielsa, ahora hay un trascendido que dice que supuestamente la Asociación Uruguaya de Fútbol ya no tiene los fondos, el dinero para seguir pagándole el contrato a Marcelo Bielsa, y que por eso están haciendo esta campaña. Cosa que a mí realmente, por sentido común, yo le dije la otra vez, muchachos, analizábamos, sentido común te dice que Suárez si dijo todo esto, y si está mintiendo, alguien va a salir a decirle no es así. Sentido común nomás, el que uno utiliza a veces, no hace falta estar ahí. Y ahora salieron los jugadores referentes a decir, sí, es cierto lo que dice Luis Suárez. Me cuesta nomás creer que jugadores se presten a que, no sé, o sea, el presidente de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le llame y le diga, che, vamos a hacerle por una guerra a este señor, a Bielsa, pues ya no tengo más la plata para pagarle. ¿Qué pico le va a decir Suárez? Le va a decir, pero, o le va a decir, no sé, vamos a sacarlo a Suárez porque a lo mejor tiene animadversión o no lo quiere lo a Bielsa, ¿verdad? Por todo lo que pasó. Pero que Valverde y compañía salgan a decir, sí, vamos, tranquilo presidente, vamos a empezar la campaña. Vamos a hacer una campaña y ya está. Para desprestigiarlo a Bielsa. Pero fíjate que de los jugadores actuales, como bien marcaste en el segundo párrafo, él dice, no, con Marcelo siempre arreglamos, charlando. Como también lo otro que se instaló es que va a salir a hablar Suárez solo. Seguramente habló con los referentes actuales para decir, a lo que Valverde y compañía dijeron, no, Luis Suárez puede hablar cuando se le cante. Rochet, el arquero, también habló, y ¿sabes qué dijo? No sabíamos que Luis Suárez iba a hablar, dijo. Por eso. Textualmente dijo así, y dijo arreglón, se dio, pero es cierto lo que él está diciendo, dijo. ¿Por qué hacen son tres ya, Nández, Rochet y Rochet que Valverde venció todos los récords ayer se fue como arquero de Uruguay, el clásico. Estaba Federico de Nacional. Sí. Fue compañero de Luis Suárez, a diferencia de lo que pasa con Valverde o Nández, que son productos de Peñarol. Pero esa parte cuando los tres dicen que Luis Suárez habló sin consultar, eso no lo deja bien parado a Suárez, porque los pro Suárez, en esto de pro anti, era, no, ¿qué va a hablar solo? Eso seguramente, él fue una especie de vocero, porque los otros también tenían el mismo pensamiento, y lo que dice, no, pero también, él puede hablar cuando se le cante porque él es un ídolo, pero deja entender que, no, es que él avisó al grupo, porque esto, ¿quién tiene que arreglar ahora el...? Y bueno, pero él ya está fuera de la selección. Y por eso. Ya está fuera y... o sea, no, es que salen a desmentirlo. Es verdad lo que está pasando. O sea, pasa en la casa. Parece, sí. ¿Cómo se llama eso? Reality, ¿verdad? Serían los reality, ¿verdad? Pasa dentro de una casa, hay un problema. Y el que se fue está contando lo que hay dentro de la casa. Che, mira, en esta casa está pasando esto. Fulano le pegó a Fabio. Ariel le pegó a Fabio previo a un partido de la transmisión. Se puso caliente con Jaraza y él reaccionó, le empujó a pobrecito a Fabio. Y yo me voy y cuento. No, pero Federico luego
Pero vos sabés cómo iba a quedar aún más fortalecido Suárez. Si estos referentes actuales decían sí, nos contó que él iba a ser el vocero de esto, o nos contó. O sea, sí, por eso. Pero todos dijeron, no sabíamos que iba a hablar, ¿eh? Todo, o sea, pero sí, evidentemente Suárez tiene la espalda como para decir, a mí ya no me interesa, yo ya estoy fuera, yo voy a contar que este tipo hace esto. O sea, hablando mal y pronto. Vamos con el anticipo. Nuestra selección es el tema ahora, señor. Nosotros estamos bien. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED, bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Nueva fórmula Limpia Azul. Limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul con el sello de garantía base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortincher. Federico. Señor. Fabio. Señor. Lanichum. Ariel. A ver. Edgar. Atento. Hoy de cumpleaños. Mañana tiramos la casa por la ventana, hermano. Exclusiva. Qué malo lo de Wilson hoy, ¿eh? Qué raro, ¿te está durmiendo hoy? A la 1 avisó lo de tu cumpleaños, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Muy organizado, hoy Wilson para que él avise a esta hora. Pensá un poco lo que te digo. Dale, levanta. Calladito. Sin vueltas y sin rodeo. Ese es el título. Triple foto. Alfaro. Exclusiva. Foto de Alex Arce. ¿Y foto de quién crees, Federico? Alfio. Pregunta, no sé, no. Es lógico que pienses ese nombre. A ver, Fabio. Vos dijiste 3. Sí, 3 fotos. 3 fotos. Alfaro, Alex, sin vueltas y sin rodeo es el título. No, ya. Me parece que sería lógico si juega él, ¿verdad? No. Decirlo, si querés. ¿Sander? No. ¿No? A ver, Fabio. No sé. No se me ocurre un nombre. Otro nombre. Está bien. ¿Ariel? Sí, yo, Alfio también. ¿Dani? No es Alfio. No, yo creo que Alfio va a esperar a Arce. ¿Se entiende lo que yo, no? Va a esperar que se desgaste todo Arce. Ese es el camino, sí. Pero es otro nombre. A Chun le estoy dando ya que todo. Se desgaste todo. ¿Quién puede ser? Pero como el filósofo del... Yo también pensaba en lo de Sandes, pero si no es él, que es Pita. Sí. Sin vueltas y sin rodeo.
Gustavo Alfaro habría tomado ya la decisión, por favor, tomado ya la decisión de que Alex Arce juegue contra Ecuador y que Isidro Pita. ¿Está habilitado Darwin Núñez? Qué casualidad, al que tiene más fecha ese fue el que se le sacaron las fechas de suspensión que le faltaban. Raro, no entiendo estas cosas. No me gustan, dice Fossati, o dijo Fossati. Opiniones, muchachos, tipo redes, opiniones. ¿Está bien tema del de... Que no, está bien, está Suárez bien. se despidió rápido, porque mira que si él pensaba para octubre o noviembre y iba a seguir en el banco sin saludar a Bielsa. Está bien eso. El tema Arce, sí. Claro, porque la otra vez Pita tuvo desgaste en los dos partidos, ¿verdad? Pero uno se juega en el territorio ideal para Arce. En su casa. En su casa, que es la altura, más la propia cancha. Y Pita a full corriendo todo. Porque esa ha sido su gran aparte virtud. son partidos diferentes. Y... ¿Son diferentes? Claro, entonces... Acá, en los dos partidos no vamos a tener mucho la pelota. Porque por más que juguemos acá con Venezuela, y el equipo Alfaro tampoco demostró que no es que busca mucho tener la pelota, sí salida rápida, ¿verdad? Pero lo de Pita para estar acá 90 minutos a full o 70 a full con la energía que tiene. Claro. Hace mucho no teníamos un 9 tan enérgico y allí... eso le valoró la gente y valoramos todos, creo nosotros, ¿verdad? Y a diferencia de lo que podía haber hecho en la altura, Alex Arce, a diferencia de Pita, va a volar en ese territorio sí, al menos, ¿verdad? Ese va, es su lugar, va a medir ¿verdad? bien la pelota. Y claro, va a pedir la espalda de los defensores. Él tiene potencia, tiene también algo de rapidez para en la contra hacer daño. Ese es el ideal, por todo esto que ya también Federico estaba mencionando. Porque en Quito siempre aquella de Ramón Díaz que estuvo a punto de ganar, cuando nos empata a los 95 minutos, ya el último descuento por ahí, pero después siempre la ha pasado mal Paraguay, ¿eh? La última de Berizzo estuvo a punto de matar, pero terminamos perdiendo 2-0. Calor húmedo. Ni hablar la de Peluso. Siempre y un de equipo contra. que acompaña a la altura con buenos jugadores. Sí. Porque ante Ecuador no, pero si vamos a ir más de un lejos, tiempo a esta parte, ¿te acuerdas que con el Maño arrancamos bien? Con el Maño perdimos 5-2. Pero arrancamos ganando con 2-0 ganaba Paraguay. Sí, contragolpe. Estábamos ganando. Apareció Valencia, que era joven y nos pegó un baile. ¿Quién? ¿Enervio? No, el que se fue Antonio, el que estaba en el Manchester. El que se fue al United tanto tiempo. Y después con Martino empatamos con el gol del Pájaro. Sobre la hora. Sí. Sobre la hora. Fue un empate muy festejado aquel porque... Paulo había sido expulsado. Sí, casi siempre nos va mal en Ecuador. Y ahí fue donde se consolidó esto de una especie de enemigo público del fútbol paraguayo, lo de Wilmar Roldán. Claro, Roldán fue el árbitro de ese partido. Exacto, ese partido, sí. Y el jugador seguro se prepara de otra manera, teniendo el técnico ya le informa en cuanto a la distribución. Yo no dije eso, mira que yo no dije yo si digo. Yo habría tomado esa decisión, pero no sé si le comunico. Pero lo más probable es que sí. Pero vos hablas por los antecedentes. Sí, por los antecedentes. Y cuando el director técnico no miente, el mensaje es claro, me parece que está bien. Ahora, si Alfaro te dice una cosa y hace otra, ahí ya cambia la cosa. Por ese tipo de situaciones normalmente tienen que generar malestar dentro de un plantel, pero por lo que se vio y lo que ocurrió con lo que Dari comparó, me parece correcto. Distribuir los partidos y siendo sincero con el jugador y cumplir fundamentalmente. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no
no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Muy bien, veo que Buonanotte, Facundo Buonanotte fue citado por Scaloni. Y el otro es Soler. Dijimos Soler, el paraguayo. Julio Soler, que ahora si tiene minutos ya no va a poder jugar más por... Hagamos la que siempre se reclama, Sí. ¿verdad? El paraguayo nacionalizado Argentino. va a jugar por Argentina. De tanto dice... Que va a ser así realmente. Es que así, claro, él es paraguayo, nacionalizado argentino, jugó los Juegos Olímpicos, primera citación en la mayor, Pero es una decisión del porque jugador. no se va Acuña, claro. Creo que él Huevo fue, Acuña, ¿verdad? el Huevo Acuña, exactamente, no va. Estaba viendo, en el 73 tuvo el famoso Heriberto Correa, lateral derecho, le citaban solamente para jugar contra Argentina, ese partido que Argentina le elimina. O sea, contra Paraguay. Claro, Argentina contra Paraguay. Y después me pasa uno Es el del arbitraje en contra, de Ormazábal, chileno. que dice que cobró un penal en contra de Paraguay. El partido que Argentina venía con el trauma que quedaba fuera del 70. Y justamente Paraguay empezó ganando, después dio vuelta, pero después el amigo doctor Coda me enviaba a un jugador, pero le saqué porque es del amateurismo. Yo decía que es el segundo paraguayo en la historia de jugar en la selección argentina. Y me envió uno que jugó el Mundial del 34, y dije, no, lo voy a incluir, no, porque... No, vayan a matarle Sí, ¿cómo era? No, doctor Coda siempre envía cosas... Entonces, ¿Quién averigua? o sea, para este quiere fútbol colaborar hay y no colabora. Hay una especie de trueque, ¿verdad? Entre Sanders y Soler, Soler, ¿eh? laterales izquierdos los Claro, dos. los dos. El mundo del fútbol está de luto. Tras conocerse el fallecimiento de Johan ¿cómo se pronuncia? Neskens. Sí, yo creo que Neskens. después de Cruyff fue el mejor de... Exfutbolista del Barcelona y de la selección neerlandesa. Falleció hoy a los 73 años. La causa de su muerte aún no se ha dado a conocer. El anuncio fue realizado por el Barça y la Federación Neerlandesa de Fútbol en sus redes sociales. Y acá destaca Él que convirtió, él Bruno, tiene un récord, sí, que disputó 2 finales seguidas de la Copa del Mundo. 74-78. Sí, Y sí. él hizo el penal para Holanda que le da la victoria al minuto de juego. La final con Alemania arranca con un penal para Holanda y él patea y le dio la penal que le hicieron a Johan Cruyff. Exactamente, el gol parcial y después Alemania lo dio vuelta, ¿verdad? Pero Johan uno Neskens. de mi héroe de chico, porque cuando eso comenzó a valer en el 82 especialmente, ¿verdad? Y era la historia reciente y era Cruyff Kroll, que apareció en el 78, mediocampista buenísimo, y Neskens era muy famoso, tenía los ¿Vos sabés que pósteres. resalta acá, Sí. Federico, que brilló donde se fue? Johan Neskens brilló en todos los equipos donde jugó, siempre, se lució. Ajax, Holanda y Barcelona, ¿verdad? Gana el triplete de la Champions, en esa época de la Copa Europa con Ajax. Sí. Cruyff va al Barcelona un año antes. Solo. Y Cruyff pide expresamente por él. Y se suma y allí también termina marcando época, todos bajo la tutela de Rinos Michels. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.l
Colombia. Y cargando saldo desde de 10.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Los lunes son día GNB en Farmoliva. Todos los lunes 35% de descuento con tus tarjetas Mastercard de GNB. Aprovecha esta oportunidad en todas nuestras sucursales o a través del delivery 235-5000. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición, porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Sigue sin pausa el desarrollo de las fases de los Juegos Universitarios del Paraguay, mostrando el mejor talento tanto en el campo deportivo como en las gradas. Las modalidades a ser disputadas tanto en masculino como femenino son fútbol, futsal, baloncesto y voleibol. La pasión sigue viva. Recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, los medios internacionales hablan ya de lo que tiene que ver con el Manchester City y que le gana la primera batalla a la Premier. Esto con respecto a que la Liga había bloqueado 2 acuerdos de patrocinio en una medida considerada ilegal y termina ganando el City esta primera batalla. Los Sky Blues están acusados de haber violado en 115 ocasiones el fair play financiero de la Liga Inglesa. Sigue su curso. Sin embargo, pueden presumir de haber ganado otra causa paralela en este caso. El City obtiene una sentencia histórica contra la Premier sobre las normas comerciales que rigen a los clubes, sugiere Sky Sport, que añade, la Liga había bloqueado 2 acuerdos de patrocinio del City en una medida que un panel independiente consideró ilegal. Curiosamente, Arsenal, Manchester United, Liverpool, West Ham, Brentford, Bournemouth, Fulham y Wolverhampton respaldaban la postura de la Premier. Sin embargo, terminó ganando el City y también se hace oficial a partir de ahora ya con respecto a lo que ya había anunciado Bruno el viernes, que lo de Paul Pogba se oficializa a través del TAS, que le reducen la sanción de 4 años pasa a solo 18 meses, es decir, 1 año y medio de sanción. Desde enero ya se puede presentar a entrenar y ya puede jugar a partir del mes de marzo. ¿Vos sabés que se va a ir al fútbol probablemente de los Estados Unidos? No va a ir a la alta competencia al fútbol europeo. Su probable destino va a ser la MLS. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025, carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994474745 o al WhatsApp 0986-519-505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 30% de reintegro pagando con QR en Big. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en la App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. ¿Necesitas un aire de este calor? Por eso Inverfin te trae la oferta que esperabas. Lleva tu aire ya a precio imperdible, con instalación y delivery gratis. Seguí las redes de Inverfin y entérate muchísimo más. www.inverfin.com.py. Celebra 28 años de Sueño Lar. Aprovecha 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, compra
buscando un somier living o mueble de nuestras colecciones premium, participas del sorteo de un auto 0 kilómetro. Compra en octubre y hace realidad el espacio de tus sueños con Sueñolar. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Recordemos la tabla de posiciones tras esta fecha 14 del Campeonato Olimpia 29, Nacional 25. El que se acercó al escolta es el 2 de mayo con su victoria sobre Tacuarembó ayer por 2-1. Tiene 24, se puso a 1 del equipo tricolor. Guaraní ya superó a Cerro, inclusive en la cuarta posición, tiene 21 puntos. El equipo de Chiqui Arce queda Cerro también con 21, pero mirando el duelo directo está mejor el equipo aurinegro con respecto a la azulgrana. Ya Libertad quedó un poquito más atrás con 19. En el acumulativo, Libertad 67, Cerro Porteño 66, Olimpia 65, se puso a 1 de Cerro Porteño, pero si sale campeón le va a venir bien a Cerro el tema del acumulativo porque el cuarto, el 2 de mayo, tiene 55, está muy lejos de Cerro con respecto a la posibilidad de clasificar a fase 2 de Libertadores. De hecho, el 2 de mayo es el que lidera esa zona para clasificar a la Copa Sudamericana, en este caso tiene 55 puntos, Guaraní tiene 52, Luqueño 49 y Nacional 47. Y ayer, al ganarle a Meliano a Nacional, se puso a 4 puntos, buscando ese séptimo lugar por la Copa Sudamericana. Ojo que Nacional, si no gana la Copa Paraguay y no gana el campeonato, se puede quedar inclusive sin Copa Internacional, siempre y cuando a Meliano le remonte los 4 puntos. Ayer ya, al sumar los 3, de 7 pasó a tener una diferencia solamente de 4. En lo que tiene que ver con la tabla de promedio, Sudamérica es el último como siempre. Tacuarembó, ahora ya General Caballero le saca 7 puntos de diferencia en el acumulativo de 3 años a Tacuarembó. Cuenta ya la fecha de las eliminatorias. ¿Cómo viene la mano? ¿El jueves se juegan todos los partidos o es miércoles, jueves, viernes? El jueves se juegan, en realidad se juegan 4 partidos. Ajá. Uno el viernes. Jueves. Sí. Serían 4 y uno quedaría para el viernes. Jueves. No, en realidad se juegan todos el jueves, sí. El jueves. A ver. Están los partidos. El horario simplemente es diferente. Sí, el jueves también es el partido de Perú-Uruguay, que se va a jugar a las 22:30 hora de nuestro país. Claro, ¿se juega en Uruguay o en Perú? En Perú se juega, en Lima el partido. Si tenemos Bolivia-Colombia, 17 horas, 18 horas para Ecuador-Paraguay el jueves, 18 horas también para el partido Venezuela-Argentina, 21 horas para Chile-Brasil y 22:30 es lo que tenemos para Perú-Uruguay. Muy bien. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Vos sabés, comadreja en guaraní como muy cune. Sí. Comadreja. Sí. La comadreja. Solamente en Paraguay pueden pasar estas cosas. Vos sabés que una comadreja, un muy cune, entró en el auto, en el motor de un auto. Pero muy curioso, no es zarigüeya. ¿Cómo? No, son diferentes. No es zarigüeya, muy curioso. ¿Vos sí me curé? ¿Pero por dónde se me curé? No, muy curé. Pero no sé, en castellano creo que es comadreja. Sí. No, pero Ana Ariel entró en el motor de un auto, hermano querido, y no podía irse la persona. ¿Cómo va a arrancar? Porque le iba a destrozar al pobre animal, ¿verdad? Y fueron los bomberos a rescatar. ¿Cómo es que decía alguien en Twitter? Uno de los que me encantó, que siempre me acuerdo. Que en Paraguay no tenés que tomar todo en serio, no tenés que estar sobrio para tomarlo a Paraguay en serio. Sí. ¿Cómo es medio? No se puede, este país no se puede encarar sobrio. No se puede encarar sobrio, sí. Esa fue la palabra. O sea que tenés que estar medio, para entender, no hay que estar sobrio. Sí. Presidente, este país no es luego para encarar sobrios. Ahí está. Sí, ahí está. Sí. Quiero hacer una corrección. Sí, es el viernes el partido Perú-Uruguay. Yo había visto bien, pero se me traspapeló un poquito. No, tranquilo. El viernes Perú-Uruguay, 22:30 el partido. Sí, bueno, el jueves entonces 4 partidos. Sí. 4 y el viernes 1. Sí, el viernes 1. Perfecto. Sí, señor. Ahí se Víctor Wilson, digo, me curé esa zarigüeya. Pues ya yo creo que se había hecho una entrando campaña hace programa poco, ¿se acuerdan? Una campaña se hizo porque
Y sobre este tema, para que se alimenta de los alacranes, pues, claro. O sea que aporta al ecosistema, sí. Bueno, ahora ya sé ecología, no, ya está. No me vaya que me abrí una ONG ahora que se ocurre hacerlo acá, allí tiene una ONG. No, impresionante, Federico. No quiero, yo no quiero este bicho. Un danés, un neerlandés, un no sé. Qué feo. Entró en mi auto. Vos sos un bicho feo, le viste de cerca en vos. Inglaterra, vos diciendo, mi amor, no. Esta comadreja. No, están en otra. No puede arrancar. Venga el bombero. ¿Por qué llegaste tarde? Porque había... No puedo arrancar el auto. ¿Por qué llegaste tarde a tu trabajo? La comadreja no mi auto no para. En el auto de motor. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. La Ford Ranger, la pick-up más equipada del mercado, ya está disponible en Taperuvilla desde solo $33,900 y con una garantía de 5 años. Raza fuerte para todo terreno y cualquier desafío. No te quedes atrás, vení a Taperuvilla y llévate tu Ford Ranger hoy mismo. Lunes en Farmacias Catedral, arranca con energía. Disfruta hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Además, Contigo Money, obtén un 25% de descuento en tus compras. Llama al 627-7000 o envía un WhatsApp al 0982-927-610. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperuvilla y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cumplimos con todos, Edgar. Con todo, Gracias, Garciño. Hasta esta noche con peligro de gol a las 9 por ABC TV, Canal 19 de Tigo, 3 de personal. Las competencias de los Juegos Universitarios del Paraguay están representadas por 40 universidades públicas y privadas, provenientes de 29 localidades de 15 departamentos del país. La pasión sigue viva. Recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. Rodrigo Coto Nogués, hablando del momento de Olimpia, nos adelantaba en el primer medio que charló el presidente decano Olveira, 4 años de contrato de extensión, 1 para Prato, el nuevo estadio, Escabone, 5 grupos de inversionistas, tema arbitraje. Resumen del presidente del Club Olimpia. Realmente, bueno, sufrimos mucho el viernes, un primer tiempo donde el equipo no pudo plasmar lo que queríamos, pero bueno, tuvieron los muchachos el corazón y la entereza para darlo vuelta de gran manera en el segundo tiempo. Y bueno, y sí, nos tocó esperar un poco el resto del fin de semana a ver cómo se desarrollaba todo. Y bueno, el campeonato está realmente muy
muy reñido, hay equipos que le pueden ganar a cualquiera y bueno, dentro un poco de toda esa tendencia, afortunadamente permitió alejarnos un poco de lo que viene atrás, ¿verdad? Así que contento con eso, ¿verdad? ¿Le sigue viendo Rodrigo Acerro de Libertad como candidato con la diferencia que marcan ustedes sobre ellos? No, yo creo que la diferencia, si bien nos deja muy contentos y en una posición cómoda, no hay que descartar a nadie mientras los cálculos matemáticos dejen abierto todo. Yo creo que todos siguen siendo candidatos y como te digo, o sea, hay rendimientos altos que bueno, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, así que en nuestra cabeza no está descartarle a nadie y nosotros tenemos que enfocarnos en seguir haciendo lo nuestro, ¿verdad? ¿Salazar puede volver al plantel de primera, el Tucú? Sí, eso o sea, no es una cuestión nuestra. Él está con la reserva por disposición técnica, ¿verdad? No, en absoluto no es algo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Es algo 100% decisión técnica. Bueno, desde aquel partido con Ameliano, que había sido tan desgraciada para varios, o sea, nunca fue una decisión dirigencial, sí técnica en aquel momento. Totalmente, nunca fue en absoluto una dirigencial. Nosotros, todos los jugadores de la plantilla están a disposición del cuerpo técnico que ellos, cuando ellos crean necesario, lo pueden utilizar. Se está hablando mucho el tema de la continuidad de jugadores, de ampliar contratos, presidente, lo de Facundo Zavala que surgió hace poco, y tengo entendido también que están hablando con Gastón Olveira y con, en este caso, Lucas Prato también para la ampliación de sus respectivos contratos. Sí, con ambos estamos ya en la etapa final de la negociación, seguramente en los próximos días vamos a estar cerrando. En el caso de Gastón, ¿cuánto tiempo más sería, presidente, de su contrato? Estamos hablando de 4 años más. ¿Y en el caso de Prato, por cuánto tiempo sería presidente en principio? Con Lucas es la renovación de 1 año más. Estamos trabajando justamente para eso. O sea, yo quiero tener cerrado el plan estratégico y la captación de fondos antes de fin de año. Ahora, de que es complicado, sí, es complicadísimo. Mucha gente por ejemplo, me estuvo pasando esto que hizo River ahora de la emisión de bonos para la construcción de un centro de entrenamiento, creo que están haciendo, y la ampliación de su estadio, si no me equivoco, que tuvieron una respuesta abrumadora. Creo que mucha más gente aplicó para la compra de bonos de lo que había disponible. Entonces, nada, siguiendo un poco eso que están haciendo otros clubes, también estamos terminando también nosotros de darle forma al plan, y una vez que tengamos eso listo, ya tuvimos reuniones con fondos internacionales, 5 específicamente, pero todavía no hay nada cerrado. Ya estamos trabajando y sí, la idea es poder llegar antes de fin de año. Principalmente por el estado de la cancha, ¿verdad? Porque también el equipo nos pide un mejor campo de juego, un campo de juego un poco más amplio. Entonces, también con la intención de obviamente ir a un estadio con mayor capacidad, que nos permita un poco mejorar también la recaudación y bueno, así como en todos los rincones del país, Olimpia es mayoría, en Ciudad del Este somos una mayoría absoluta, y creo que es una gran oportunidad este sábado para sentir un poco el apoyo de toda la gente del sur del país, ¿verdad? ¿Va a ser realmente el estadio más grande del país? ¿Va a ser techado? Porque esto se había hablado, y ahora que estamos en conversación directamente contigo, ¿el estadio puede ser el más grande del país y podría ser techado? No quiero adelantar nada de eso, Bruno, de ninguna de esas afirmaciones que estás haciendo. No lo hagamos ya de manera